buenos días. Lo de Sánchez en Donde Évole es el manifiesto puro de la mentira, la manipulación y el narcisismo. Un presidente del gobierno que, en un intento desesperado por intentar mostrar su lado más humano y empático, reconoce haber cometido un error durante estos últimos años en la Moncloa. Ha errado, dice el socialista, al ignorar la burbuja mediática de la derecha y el fallo en la ley del solo sí es sí. Ni haberse saltado la ley con los estados de alarma por el coronavirus, ni haber gestionado de forma pésima la situación económica o haber cedido en tantas cuestiones a los separatistas y proetarras. Su error ha sido el de no estar alerta de la inoculación del odio por parte de las terminales mediáticas a las que acusa de desprestigiar toda acción del gobierno, siguiendo estrategias trumpistas. En un ejercicio de demagogia absoluta, Sánchez se lanza contra los medios de comunicación sin señalar exactamente qué periódicos, televisiones o periódicos le han hecho la vida imposible y olvidándose de los más de 500 millones de euros récord que ha gastado el gobierno en publicidad institucional para evitar ese fin. Con ese tono victimista continúa Pedro Sánchez su tour televisivo en esta precampaña electoral, un exceso solo propio de un autoritario que solo le ha faltado por derribar al cuarto poder que durante un tiempo asumió todos sus postulados hasta que se topó de bruces con la realidad de la calle. Ciudadanos hartos de que se les llame fascistas, xenófobos o racistas y que solo quieren tener un buen futuro para ellos y su familia. Y para eso no basta solo con derogar al sanchismo. Comenzamos dando caña en esta precampaña electoral donde el tour televisivo de Pedro Sánchez va a seguir extendiéndose durante los próximos días, también muy pendientes de lo que está sucediendo en Extremadura, donde parece que María Guardiola ha bajado los pies a la tierra, ha bajado también el tono y le pide a Vox que vuelva a negociar. Eso sí, sigue con esa condición que los de Santiago Abascal no pueden entrar en ese futuro gobierno en Extremadura. Tenemos muchos más asuntos a lo largo de la mañana de hoy, así que quédense con nosotros en estas 2 horas. Saludamos a los invitados que ya nos acompañan en esta mesa de debate. Don Julio Ariza, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Días. No, pues bien, bien. Lo que pasa es que yo a veces pienso que la gente no es consciente de la desigualdad que hay en la batalla. O sea, es que yo me siento muchos días como un tío con un tirabique contra los Wagner. Contra 5 divisiones de tíos con tanques, aviones. No son conscientes. La gente no es consciente de la desigualdad en la batalla. Es decir, vamos a ver, ¿saben ustedes por qué la izquierda sigue teniendo posibilidades de ganar las elecciones del 23 de julio? Porque tienen todos los medios. Porque controlan todos los medios. Porque los medios de la derecha no pueden ser más ¿cómo diría yo?, más tontos. Es que no. Es decir, la campaña iba como un tiro porque la gente estaba reconociendo las enormes barbaridades que estaba haciendo y que ha estado haciendo el gobierno de Podemos, de los comunistas radicales, con los independentistas, con los socialistas, en una especie de UTE Frankenstein. Bueno, si empiezas a hacer la lista de las cosas que ha hecho este gobierno, y tú acabas de mencionar algunas, sin contar esos 6 meses de estado de alarma ilegales, en los que se cargaron y se conculcaron todos los derechos y las libertades fundamentales uno por uno, sin ninguna consecuencia, ninguna responsabilidad política, con la opacidad absoluta en el gasto, en lo que es el gasto público, en lo que ha sido el gasto durante el COVID en el material sanitario, en el gasto que se ha hecho en Europa, con ese mensaje constante de que los que defendemos el derecho natural, la ley natural, los principios básicos del humanismo cristiano que están en la raíz de nuestras convicciones, de nuestro pueblo, de nuestra historia. Y a todo eso ya tienen que llamarle ultraderecha, fundamentalismo, fanatismo, etcétera, etcétera. Que los propios que han estado durante años pensando de esa manera ya se han venido abajo, muchos de ellos.
Y han asumido su lenguaje, han asumido sus posiciones, porque no quieren quedarse solos con la verdad. Prefieren adherirse a la mentira pública. Y todos los medios, boom, 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 boom. ¿Sí? Es que es muy duro, muy complicado. Millones de personas asumiendo la corrupción de menores como si no pasara nada. Pero millones de personas, de padres de familia, de madres. Nadie abre la boca, nadie se atreve a protestar, nadie se planta en la puerta de un colegio. Aquí en Alcobendas, niños de 3 años en un colegio que tienen que presentarse por la mañana diciendo: soy Pepita, tengo vulva y tengo 3 años, soy Manolito, soy tal y tengo pene. O sea, tal. Aquí en Madrid, en Alcobendas, niños y niñas de 3 años. Y no están los padres en la puerta diciendo: a la calle todos los que estáis dirigiendo este colegio, corruptores. Nada. Silencio social. El PP, calladito. Nada, nada, no pasa nada. Que ni se miran sus estatutos, que todavía recogen los estatutos del 17º Congreso, que recogen el humanismo cristiano como principio inspirador de la acción política del Partido Popular. ¿Dónde está el humanismo cristiano en el Partido Popular hoy? Reconociendo su propio presidente el derecho al aborto, que ya le parece bien porque eso es lo que cree la sociedad. ¿Dónde están? Bueno, tenemos... Perdonad, pero es que vengo a esto porque me dicen: no, es que, joder, la gente es que no reacciona. Y son sus hijos. Yo no sé cuándo van a reaccionar, en fin. Josep María Francas, muy buenos días. Muy buenos días. Yo he tenido un fin de semana ruso y como tal me explicaré un poco. Creo que fue el viernes fue 24. Sí. Sábado fue El sábado 24. fue 24. Pues el 24, como a última hora de la tarde, me escribe un señor que se llama Carlos Puente, que es abogado, economista y politólogo, y me manda un texto para publicar sobre la posible, que él titula con interrogantes, guerra civil en Rusia. Y, o sea, estamos hablando de cuando los Wagner y compañía se estaban movilizando, se estaban moviendo, no cuando había acabado el tema. Eso lo publico, yo no entiendo nada del texto que me manda, y él me habla de lo peligroso que es entregar armas a criminales, y lo dobla, explica que tan peligroso es entregárselas a Wagner como entregárselas a Zelensky por la parte de la Unión Europea. O sea, equipara uno a otro, Y lo siguiente que me dice, que es muy interesante, es que la situación se resolverá como un asunto interno. Fue absolutamente profético porque al día siguiente se resolvió como un asunto interno, ¿no? Me chocó que me mandara esto. Él me dijo que antes de mandarme el texto había hablado con varios personajes en Moscú. Y yo en simultáneo digo que fue un fin de semana ruso porque en simultáneo tenía una entrevista que había hecho pero que pensaba publicar el domingo con un personaje que se llama François Meilland, que es oficial de la seguridad de Suiza. Suiza es un hombre que alguna vez ha salido por aquí porque él ha creado una organización que se llama Cataluña, Pueblo de España, en Suiza, para contrarrestar el nacionalismo que por la zona europea va por libre. Y este hombre, claro, como ex jefe de seguridad, uno de los jefes, no el máximo, de la seguridad suiza, me decía unas cosas que creo que vale la pena decir, ¿no? Lo primero es que considera que la guerra a Ucrania es una estrategia para romper a Rusia. Lo segundo es que Rusia sabe que Occidente no tiene palabra y eso le va a dar alas y la posibilidad de ganar. Y lo tercero es que los europeos no deben tener ningún interés, él piensa eso, en que Rusia desaparezca de su forma actual porque es el único contrapeso al poder americano. Digo esto porque no entiendo nada hasta el texto del experto que se anticipó a que se resolvería como se resolvió, y el texto de esa entrevista, que es más largo, donde es un hombre que explica bastante bien qué está pasando y sobre todo salta cuando yo digo que Rusia ha invadido Ucrania. Porque me dice que sí que es una invasión, pero que primero fue lo que fue. No, perdón, salta cuando digo que en Rusia se anexiona Crimea. Y entonces salta diciendo que ¿de qué voy? Que en Rusia anexionó Crimea, si Crimea era independiente mucho antes, etc. O sea, es muy interesante ver la posición de un personaje que está en Suiza, no lo olvidemos, territorio neutral, y se lo mira, pero se considera occidente, no se considera ruso, ni mucho menos ucraniano, ni mucho menos la pareja o el trío que todo el rato está identificando Estados Unidos, Inglaterra y Canadá, que no sé por qué identifica todo el rato esos tres como otro grupo
que es el peligro. Juan Antonio de Castro, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues sí, también centrado en lo que estaba pasando en Rusia el sábado, me parece que fue. Y también preocupado, bueno, hablabais del tema mediático, ¿no? Del tema de, es el colmo, la caradura de Sánchez de decirnos ahora que es que los medios están contra él, cuando ha pagado, ha monopolizado, tiene el control absoluto de ellos, y es una táctica electoral clarísima, ¿no? Es decir, ahora no es que van contra mí, ¿no? Es que siguen estando de tu lado, y los tienes además a tope, a 100%, y van a influir muchísimo en esta campaña, y empieza a asustar un poquito esos nuevos sondeos, de los que hablaremos también, que empiezan a angustiar un poco del cambio, el pequeño cambio, quizá por el efecto Guardiola o quién sabe qué, de una cierta pérdida de fuerza, ¿no?, de lo que es la derecha en cuanto en el camino de las elecciones, y eso es peligrosísimo. De lo de François Meilland le conozco bien. Estuve hablando cuando presenté el libro sobre Cataluña y se preocupó mucho, hizo muchas reuniones en Cataluña para defender a España en particular. Es un hombre inteligente y yo creo que el análisis que dice es acertado, ¿no? Hasta cierto punto está en una... Ahí hay que sopesar las cuestiones y hay que verlas más desde arriba, porque nos estamos ahí metiendo ya en un berenjenal que raya lo absurdo por el número de muertes y decenas de miles, ¿no?, que van a acabar y que son seres humanos y que seguramente a lo mejor acabamos en una nueva frontera o en un acuerdo internacional en el que no pierde ni Occidente ni Rusia, pero para el que detrás de eso habrán muerto miles de personas. ¿Vale la pena ese sacrificio o lo podríamos parar antes? Es un poco lo que nos tendríamos que plantear. La verdad es que estaba interesante el tema hoy. Antonio González Cerol, muy buenos días. Muy buenos días, Alba. Bueno, pues un fin de semana interesante con el avance de las Wagner y ahora con el pacto este que está mediando Bielorrusia, pero yo me quería venir aquí a España, ¿no?, porque es cierto que esta ola de calor nos hace presagiar un 23J bastante complicado. Quien estuvo en un colegio electoral el 27 de mayo sabe que cuando había mesas únicas, que son estas que casi tienen 1000 personas, hacer una cola ya era complicado por las altas temperaturas que en cualquier colegio, que no están preparados los colegios públicos para las épocas estivales, tuvieron que superar. Imagínense esto el 23 de julio. Creo que habrá que debatir. Yo le he mandado hoy mismo una carta a la alcaldesa de Alcorcón y le he dicho que habría que preparar los colegios electorales que tienen que ser habilitados por los propios ayuntamientos para que las altas temperaturas sean compensadas, porque, claro, otro factor de desmovilización con el que no contamos es la mucha gente mayor que tiene que hacer largas colas siempre para votar, que quieren garantizar su voto con los fraudes que hemos conocido con el voto por correo y que ven pues, muy limitada su participación precisamente en esta época tan compleja. Yo espero que se atienda, porque lo contrario llamaría una desmovilización que evidentemente le va a beneficiar al señor Sánchez y que no hagan partidismo en determinados sitios donde, bueno, hay una izquierda sociológica que sigue insistiendo en seguir los dictámenes de un líder moribundo del Partido Socialista como es Sánchez. Aunque yo, siguiendo un poco lo que ha dicho Julio, creo que hasta el rabo todo es toro y que tampoco uno puede confiarse, porque los ruidos de fondo generados por determinados medios de comunicación, por cierto, quiero aplaudir una decisión de 4 y Telecinco que por fin ha cesado un programa de telebasura con un personaje que se dedicaba a atacar al menos al 50% de la población española, que no nos sentíamos dentro de ese grupo político o genérico al que se refería que solo podía ver esa televisión. Con lo cual, bueno, en cualquier caso creo que queda mucho por hacer para alcanzar el nivel de debate y de libertad que tenemos en este canal. Pero como digo, creo que viene una época muy interesante y si el ruido mediático no lo impide, en este país habrá cambio político, que es lo que hace falta. Todo lo demás, todas las peleas, todas las luchas, todos los personalismos de unos u otros partidos es evidente que son materia secundaria. Hablaremos largo y tendido de ese ruido mediático al que os habéis referido en esas primeras intervenciones, sobre todo después de haber visto este fin de semana un artículo de opinión bastante llamativo en el diario El País. Luego se lo mostraremos. Antes nos vamos en directo hasta la rueda de prensa de Vox con Ignacio Garriga. El camino que había adoptado la señora Guardiola de protagonizar y de otorgar un balón de oxígeno a Pedro Sánchez, levantando el espantajo de posible convocatoria electoral, era un acto irresponsable, al cual nosotros, a pesar de los insultos, seguíamos insistiendo en que era importante conformar esa alternativa, a la vez exigiendo respeto a nuestros votantes, porque, como bien saben, nosotros no vamos a permitir que se insulten a nuestros votantes y que no se respeten pues, esos planteamientos que bien todos conocen, ¿no? Sí, hola, muy buenos días.
Yo le quería preguntar por Aragón. Después de alcanzar un acuerdo para la presidencia de la Mesa de las Cortes, hablaba ahora que hay buena sintonía, ahora se tiene que seguir negociando la investidura. Yo no sé si esa investidura se va a retrasar después de las elecciones, si creen que así sería más fácil llegar a un acuerdo con el PP, eso por un lado. Y por el otro, este fin de semana Santiago Abascal volvía a reivindicar la política de trasvases. Yo no sé si, dada la especial sensibilidad que hay en esta comunidad, se mantendrá como línea roja o se estudiará. Pues mire, sobre las declaraciones de nuestro presidente nacional en torno al agua, lo dijo muy claro. Y además lo dijo de manera expresa. Me dirijo a personas que viven en Aragón, en Castilla-La Mancha o en Murcia. Hemos de hacer todo lo que esté en nuestras manos para garantizar el agua en todo el territorio nacional. Y ese es nuestro compromiso, a diferencia de otros que dicen una cosa, efectivamente, en Murcia, en Castilla-La Mancha o en Aragón. Por tanto, el compromiso de Vox es total. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para garantizar el agua en todo el territorio nacional. Y sobre el pacto en Aragón, si va a ser antes, después, pues nosotros cuanto antes mejor. No entendemos de tacticismos ni de estrategias electorales. Los españoles merecen conformar esas alternativas que vuelva una vez más a poner en el centro de las políticas sus verdaderas preocupaciones. Cada día que pasa es más tarde para revertir esas políticas que unos y otros han protagonizado. Por tanto, nosotros seguimos trabajando para conformar esas alternativas lo antes posible y para devolver esas certezas, esa esperanza y esa ilusión a nuestros compatriotas, en este caso en Aragón, en Baleares o donde las urnas hayan permitido que podamos conformar esa alternativa. Sí. Hola. Siguen trabajando, como acaban de escuchar, a Ignacio Garriga por conformar alternativas en diferentes gobiernos autonómicos. También era cuestionado por esa elección que se ha producido esta misma mañana con Llanos Masó como nuevo presidente de las Cortes Valencianas, a la que los medios de comunicación rápidamente han saltado a tachar como ultracatólica y antiabortista. Pero fíjense, la demonización de Vox en los medios. Este fin de semana nos encontrábamos en la portada del País un artículo que llama mucho la atención. ¿Por qué llamamos ultra a Vox y no a Podemos? Las dos formaciones tienen discursos y retóricas radicales, pero su comportamiento político hoy en día no es el mismo. Se dice en este artículo, a lo largo de varias líneas, que Vox no es un partido democrático porque se mueve fuera del marco de la Constitución. Para el País, Podemos sí lo hace y además añaden que una parte de su programa incluye medidas que son de corte socialdemócrata, como la ley de vivienda. Se dice también que el extremismo ultra de Vox en realidad evidencia la moderación de la izquierda de Podemos y su plena integración en el sistema. En el dictamen, que es otro párrafo que podemos encontrar al final ya de este artículo, dice que si bien Vox y Podemos son dos fuerzas con discursos y retóricas radicales, su comportamiento político hoy en día no es el mismo. Dice que mientras Vox ha señalado a las mujeres, la mitad de la población y a minorías como los inmigrantes o el colectivo LGTBI y pretende utilizar las vías democráticas para conseguirlo e imponer su visión del mundo, Podemos no ha tomado ese camino. Termina con tenemos la responsabilidad de llamar a las cosas por su nombre. Ahora os pregunto por vuestra opinión en torno a este artículo que publicaba el diario El País, pero antes nuestro compañero Miguel Gutiérrez, que acaba de preguntar a Ignacio Garriga acerca del cambio de postura de Guardiola y también las palabras de Semper en las que hacía referencia a que lo mejor para España es un gobierno sin Vox. Cierto tipo de declaraciones que generan inquietud incluso en sus propios votantes e insistir que nosotros, a pesar de esas campañas de insultos, de demonización, de intentar apartar el foco de lo verdaderamente importante, nosotros insistir en que nuestra prioridad es trabajar para echar a Pedro Sánchez de Moncloa, para conformar esas alternativas que nos permitan sacar adelante esas políticas que merecen los españoles y, por tanto, no vamos a entrar a ese juego que algunos pretenden que entremos, sino dedicar todo nuestro esfuerzo y todo nuestro trabajo a trasladar el mensaje de esperanza y de ilusión a los españoles de que es posible reconstruir esa España que unos y otros pues, han destruido durante tanto tiempo. Muy buenos días, señor Garriga. Con la dimisión Acabamos de escuchar esa respuesta que daba Ignacio Garriga, nuestro compañero Miguel Gutiérrez. Julio, ¿cómo has visto que El País publique este artículo donde dice que hay que llamar ultra a Vox pero no a Podemos? A ver, El País hace lo que hace siempre. Lo que pasa que es bastante... Hombre, si no fuera porque uno ya es mayor, sería muy irritante. Es para mí un poco irritante, pero porque ya nos va acostumbrando. Pero ahora mismo estoy leyendo el diario El Mundo y están dando la noticia de Llanos Masó, elegida presidente del Gobierno balear. El diario El Mundo
no sé, Antonio, tú sabrás, parece que está más a la derecha que a la izquierda, ¿no? Bueno, últimamente. Oye, mírate las portadas y es PP. Sí, sí. Tema social tendría mis dudas. Todos los días. No, hablo de políticamente. Bueno, la información sobre esta señora la define como ultracatólica. Seguro. Vale. Y entonces te vas a los comentarios de los lectores del diario El Mundo, ¿vale? Y pones más valorados. Os leo lo que opinan los que leen El Mundo. O sea, una cosa es los que hacen El Mundo y otra es los que leen El Mundo, que supongo que, claro, que si El Mundo sigue así, cada vez serán menos. Claro. Dice, comienza el verdadero cambio. Es el más valorado de todos. Porque hoy está esta señora como presidente de las Cortes. El segundo más valorado, dicen, ¿me pueden explicar qué significa ultracatólica? Porque no existe en la religión católica. ¿Será quizás una forma despectiva de valorar a la persona que es cristiana y coherente con su fe? ¿Que defiende y lucha por la dignidad de la persona desde la antropología cristiana? Pues ojalá haya muchos políticos como ella, que falta nos hacen. El segundo más valorado del diario El Mundo, que está calificando de ultracatólica sin que nadie le pida en una información. ¿Por qué valoras tú si es ultracatólica? ¿Pero quién eres tú para ponerle un adjetivo calificativo? Yo siempre he dicho que cuando lean, quiten los adjetivos calificativos de la información que lean. Quítenlos, todos los adjetivos calificativos. Igual les queda algo que pueda ser razonable. Es que probablemente lo que habría que hacer es no ponerlos. Pero como los ponen, el que los lee, yo coges un boli y haces pi, 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 y lees el texto, sin eso. El tercero más valorado, será buena presidenta, tiene principios y valores sólidos, empezamos muy bien. El tercero más valorado del diario El Mundo, del diario El Mundo. Cuarto, ¿el redactor me podría explicar las diferencias entre un católico y un ultracatólico? ¿Acaso un católico está a favor del aborto, de la eutanasia o similar? Puedo seguir, pero no vale la pena. Es decir, el divorcio entre los que hacen la información, bueno, que no es información, porque los que hacen esto no hacen información, hacen otra cosa. Y sus lectores es cada día mayor. Por eso cada día tienen menos influencia. Por eso el diario El Mundo tiene mucho menos influencia que la que tenía hace un año, que hace 2 o que hace 5. Y dentro de un año tendrá todavía menos influencia. Pero ahora nos vamos al diario El País. Lo del diario El País es, bueno, hasta hilarante. La primera en la frente, Soledad Alcaide, defensora del lector. ¿No tiene lectoras El País? ¿Solo el lector? ¿Solo del lector? ¿Y de la lectora? Soledad, ¿qué hacemos con la lectora? ¿Tenéis lectoras? ¿No tenéis lectoras? ¿Despreciáis a las lectoras? ¿No sería mejor que fueras defensor de la lectora? ¿O Unidos Podemos? Es decir, ¿no os estáis volviendo un poco locos? Me dice el artículo que es para troncharse de la risa. Dice, ¿por qué llamamos ultra a Vox y no a Podemos? Y lo presentan como un dictamen de la defensora del lector, no de la lectora, que insisto, no debe tener lectoras El País, cosa que tampoco me sorprende, porque el machaque que le están haciendo a las mujeres desde el diario El País es para tomar nota. No me extraña que solo tengáis lectores. ¿Y por qué llamáis ultra a Vox y no a Podemos? Bueno, cuando lees el artículo, dices, ¿estos qué tipo de opiáceos o de elixires han consumido para escribir esto? O sea, dice, definición de Vox, el término ultra, apócope de ultranacionalista, define mejor lo que es Vox, afirma Miguel González, el redactor que sigue a la formación. O sea, que el redactor del País que sigue a Vox es el que define lo que es ultra. Cojonudo. Oye, no, quiero decirte, oye, vaya fuente, podríamos no seguir, pero bueno, podemos seguir leyendo. Dice, es una autoridad en la materia. Claro, es el redactor de Vox que pone a parir a Vox en todas sus informaciones, entre comillas. Ese es el que define qué es ultra. Muy bien. Oye, comenzamos bien. La verdad es que por ese camino eso es irreprochable.
Son ultras quienes creen que la soberanía no reside en el pueblo, sino en la nación, y que, en consecuencia, los nacionales de un país no pueden decidir sobre su existencia, ya que la nación, un concepto abstracto y cultural, está por encima del pueblo real. Pero perdóname, nación nación es pueblo. O sea, que para colmo es un inculto. La diferencia entre nación, Estado, la nación es el pueblo. Entonces, y está poniendo que son cosas diferentes. O sea, ningún no se da partido cuenta. Que proponga La nación es el pueblo. Que el pueblo decida. Y no solamente cada 4 años, que el pueblo decida en los temas importantes, decida en los recursos energéticos, decida en los temas de fondo, en los temas económicos graves, en la deuda, en el uso del dinero público, que el pueblo decida. Estás diciendo que los referéndums que proponía Vox, que el resto no aceptaron, se proponía que votara la gente. Sí. En vez de una cosa que se llama nación. Sí, señor. ¿Sí? Claro. Sí, señor. Ahí va. Pues este tío no se ha enterado. Este no ha leído, ¿no? Este sigue a la formación, pero yo creo que persigue a la formación, más que seguirla. Y luego es el mayor ataque a la libertad de expresión. Vamos a ver. Ultracatólico. ¿Y si me da la gana de ser ultracatólico? No, pero ¿qué es, antiabortista. Y si quiero ser antiabortista, ¿qué tiene de malo ser ultracatólico y antiabortista? ¿Qué significa ser ultracatólico? ¿Qué es ultracatólico? Pues muy católico, hubo muy un mucho caso a misa, que fue muy relevante, igual, que fue muy relevante hace, yo creo que 3 o 4 años, que es cuando parecía que se volvía en las últimas modificaciones del Constitucional, se volvía a emitir el dictamen sobre el aborto y su constitucionalidad. Y desde la izquierda, desde el país entre otros, lo que se pidió es que los 4 o 5 magistrados del Constitucional antiabortistas no podían votar. Porque si eran antiabortistas no podían votar sobre el aborto. La pregunta que yo hacía es, ¿y los proabortistas tampoco? Supongo. Porque si no pueden votar los antiabortistas, no podrán votar los abortistas. Con lo cual podemos poner orangutanes, porque seguro que a la población de magistrados españoles, sobre todo el Constitucional, que es magistrado en sentido amplio, o son proabortistas o son antiabortistas. Lo que no hay ninguno es indiferente. Con lo cual podemos poner en el Constitucional, pues eso, gibones, chimpancés, da absolutamente igual, porque se trata de que tiren al azar, digo yo. Pues es lo mismo. A ver, a mí me sorprenden 2 cosas. Lo primero, por lo que decía Julio, dice que al final el corresponsal de un medio de comunicación en un partido político, cuya función normalmente de un corresponsal dentro de un partido, y a mí me ha tocado tratar a muchos, es empatizar, acercarse, intentar dibujar una imagen más humana. Los ponen allí para que intenten quedarse con la persona y no solo con el partido, para dar una información adicional, independientemente de la línea editorial del medio. Pues supone una teoría del contacto, decir, oye, con una persona con la que estás todos los días en una rueda de prensa, generas una cierta empatía, ¿no? Sorprende que al final Vox sea el ultra, y no vengo yo aquí a defender a Vox, pero es que me indigna esto profundamente. Y aquellos que querían el control de la televisión, Vox no lo ha querido nunca. Aquellos que querían el control de la justicia, Vox no lo ha querido nunca. Aquellos que querían el control del ejército, Vox no lo ha querido nunca. O aquellos que querían pertenecer a los servicios y dirigir los servicios de inteligencia, que por cierto Vox tampoco lo ha querido nunca, no sean ultras, que son los de Podemos. Es curioso que con esas 4 análisis muy sencillos, Podemos no es ultra, Podemos no es intervencionista, Podemos no es golpista, Podemos no es nada de lo que se acusa a otro partido. Oiga, que yo, es verdad que no comparto todo con Vox, pero un partido que defiende la unidad nacional, el castellano como lengua común, la bajada de impuestos. Luego en otros temas no nos ponemos de acuerdo. Pero oiga, estos son los ultras. A ver si el que va terminando ser un ultra va a ser el periodista que informa, que de hecho desinforma. Es increíble. Pues fíjate qué graciosa es la defensora del lector, que no de la lectora, que para comparar, después de poner a Vox de chupa de Domine, citando como fuente su propio periodista, dice, ¿y Podemos? Se pregunta retóricamente. Es un partido que está dentro de los márgenes de la Constitución, afirma Paula Chouza, la periodista encargada de Podemos. La que sigue a Podemos. Son las fuentes son bestiales. Dejando, de verdad, este es el defensor. Es Mirad, fijaros la foto que han colocado como si fuera un luminoso que pone opinión, ¿lo veis? Bueno, pues se han cargado la N, la I, la N y queda opio. No lo habéis podido reflejar mejor. Sí.
la defensora del lector ha elegido esta foto, o ha sido Paula Chozas o Miguel González. O sea, de verdad, pero alguien en su sano juicio puede respetar esto como periódico. José María Aznar, que son tus amigos, majete. Este es tu periódico, José Mari, Rosauro y todos, Orgelian. Todos. ¿Creéis que esto es hacer periodismo? Claro, el problema, ¿sabéis cuál es? Que tienen mucha fuerza y mucha pasta. Muchísimo. Es que se lo llevan todo. Entonces, ¿cómo combates esta basura? Porque esto es una basura intelectual, de razonamiento, es una pura manipulación de un nivel grosero. Es decir, que hay que ser bobo de baba para poder interpretar esto y respetar una cosa así. Pero eso sí, Vox es ultra, pero Podemos está en los márgenes de la Constitución, según Paula Chozas. Opio. Vosotros mismos lo habéis reflejado. Esto es opio. Esto es opio para la gente. La tertulia de Televisión Española ha reflejado el artículo perfectamente. Yo no sabía dónde lo habían sacado el argumentario, pero claramente ya veo dónde lo han sacado. Porque tengo la suerte de que el país no lo leo. ¿Sabes por qué? Dice, ¿por qué Vox no es un partido democrático? Dice el cerebro Miguel González. Dice, 1, la ideología ultranacionalista no es democrática. O sea, primero lo has definido como ultranacionalista, ¿vale? Porque te sale de los dídimos. Y una vez que has definido al otro como ultranacionalista, defines que lo ultranacionalista no es democrático, con dos pelotas. Pero ojo, ojo. Porque dice, quiere ilegalizar a los partidos nacionalistas independentistas que representan al menos a la mitad de los catalanes y vascos. O sea que los independentistas no deben ser ultranacionalistas. No. Porque si no, no serían democráticos. No, según el artículo 1. Pero como da igual, es decir, una vez que has leído el artículo 1, olvídate de él, ya está, ya lo has echado y tal. Ahora vamos con el 2, que incumple directamente el principio de no contradicción, que es uno de los principios fundamentales de la filosofía y del pensamiento. Pero para mí lo peor es decir que es porque defiende a la nación y no al pueblo, cuando la nación es la representación del pueblo, es la definición de nación. O sea, que es que para cómo son incultos, es que es una incultura total. ¿No os suena un socialista importante que dijo el socialismo soy yo? ¿El socialismo es? Soy yo. Soy yo. Sí. Lo que hago es socialismo y lo que no hago yo no es socialismo. Claro. ¿No os suena eso? Claro. Porque a mí me suena. O sea, y democracia soy yo, también lo he oído muchas veces. No hay dictador en el mundo que no suele decir que la democracia es él. Pero han conseguido que ultracatólico sea feo y ultraateo no. Porque yo podría decir es ultraateo, pero es que han conseguido que no suene. Y en cambio que el otro suene. ¿Cómo lo han conseguido? Escuchad, fijaros, neutro algo y el ultracatólico en actividad antisistema. Antisistema. Claro, mira, ¿cómo? Dictamen. Fijaros el dictamen. Este es el dictamen de la defensora del lector, que no de la lectora, que no hay lectoras. Dice, dictamen. Si bien Vox y Podemos son dos fuerzas con discursos y retóricas radicales, su comportamiento político hoy no es el mismo. Mientras Vox ha señalado a las mujeres, la mitad de la población, a los migrantes o al colectivo LGTBI para exigir que se les nieguen derechos y aspira a usar las vías democráticas para imponer su visión, Podemos no ha tomado ese camino. Y Vox pide que se les nieguen derechos a las mujeres. Es bestial. Pero si no pueden salir a la calle por vuestra culpa. Pero si no pueden competir porque vienen los trans y ya no pueden ni ganar en los deportes femeninos. Y vienen los violadores liberados por ellos, para cargarse también a las mujeres. 1.200 tíos en la calle, violadores. Eso es, sí. Esos son los derechos que vosotros... Y los que señalan son los de Vox. Y las viviendas ocupadas no había mujeres propietarias de los pisos, tampoco. Pero ¿de qué vais? Muchachos, los LGTB, dice a los migrantes o al colectivo LGTBI para exigir que se les nieguen derechos. ¿Derechos a los colectivos LGTB? ¿Qué derecho? ¿El de entrar en los colegios a que los niños se toquen y se masturben? Claro. ¿Ese es el derecho que les niega Vox? ¿El de cualquier padre de familia con un punto de sentido común? ¿Esos son los derechos? ¿Pero de qué estáis hablando?
demagogos, y que haya gente que piense que Vox quiere limitar los derechos a los migrantes. Si los derechos de los migrantes los limitan los que entran ilegalmente en el país, porque acabarán no teniendo no solamente ni derechos, ni subvenciones, ni nada. Claro. Si abres el país y no tienes una migración regular y regulada y legal, no tendrás país, capullo, no tendrás país, porque no tendrás dinero para atender a todos, porque el dinero no es infinito, no es ilimitado. No lo podéis entender esto. Y los migrantes que están aquí lo saben y quieren que se regule la inmigración como se hizo con los españoles que fueron a Alemania o a Brasil o al Congo, que tuvieron que cumplir unas obligaciones y tuvieron que sacarse sus papeles y tener sus certificados. No lo entendéis. Eso no es limitar derechos. Los que limitáis los derechos con vuestra acción política sois vosotros, que conseguís que los que tenían trabajo dejen de tenerlo, que los que hoy tienen una subvención ya no la puedan tener, que los que pueden ser atendidos en un hospital esperen 6 meses en vez de 1, que los que tenían un colegio ya no lo tengan. ¿No lo entendéis esto? Opio. Sois opio. Vamos a dejarlo aquí por unos minutos porque de tanto disgusto y tanto estrés se nos va a seguir cayendo el pelo, y aquí yo os vengo diciendo desde hace unas semanas que la alopecia es uno de los principales problemas que tenemos muchos hoy en día, da igual si es hombre, mujer o como sea, porque afecta de forma igual a hombres y a mujeres. Además, la alopecia nerviosa cada vez va a más. Para ello, Redenger, que es el único producto anticaída a nivel mundial, con un estudio médico independiente que asegura que funciona en el 100% de los casos, seas hombre o mujer. ¿Sabías que la alopecia femenina ha crecido un 65% a nivel mundial? Por eso habrás visto que en el sofá o en el suelo de tu casa o en la ducha hay mucho más pelo que antes. Con Redenger te tendrás la caída rápidamente y comenzarás a recuperar tu cabello mes a mes. Por algo le dieron el premio al mejor invento en la historia del cabello en el certamen de Las Vegas. Recuerda que la alopecia está considerada como una enfermedad por la Organización Mundial de la Salud y que si detienes el tratamiento anticaída, la calvicie también volverá a aparecer. Redenger se vende en exclusiva en la parafarmacia del Corte Inglés. También te lo envían cómodamente a tu casa llamando a este número de teléfono 692 35 35 35. Se lo repito, 692 35 35 35. No pierdas más pelo y llama ya. Aprovecha la pausa de publicidad. Enseguida volvemos. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, 1:20 de la tarde. Vamos a seguir hablando de más asuntos. Enseguida nos vamos a Rusia para ver qué es lo que ha pasado durante todo este fin de semana. Pero antes, Julio nos va a hacer... Me está diciendo un espectador y amigo que se me ve con la boca seca. Entonces he cogido agua de Cazorla, que está buenísima, y voy a beber. ¿No te parece bien? A mí me parece estupendo. Pues voy a beber porque me dicen que tengo la boca seca, cosa que es completamente cierta. Porque es que me cabreo. O sea, pero no, ¿entendéis que me... Frankie, dígame, atiéndeme, por favor. El cabreo seca la boca. Estoy atendiendo, además estoy viendo ¿qué? Si lo que estás diciendo está en tu Telegram. Sí, escucha. Frankie es de esos que puede hacer ¿Tú no te cabreas dos cosas a la con el vez? tema de la manipulación? Sí, lo que pasa es que lo expreso un poco distinto. Mucho mejor que yo. No, mi vehemencia no es más bien... No es externa. Te enfadas, te irritas. Sí, y entonces pienso y ya está, pero no suelo expresarlo. Es muy difícil que yo me... ¿Y crees que no debo yo...? No, tú haces muy bien en ser como eres, pero yo no soy como tú, soy como yo. ¿No crees que deba irritarme? Sí, haces muy bien. Sí. ¿No crees que debo jubilarme, Frankie? No. Y además ha quedado como muy claro todo el argumentario, está muy bien. Creo que es muy interesante, sí. ¿No crees que ya he llegado al límite? No. Es espacio Darme ánimos. Es el aperitivo. Que esto es espacio cardioprotegido. ¿Cómo se llaman los...? Desfibrilador. En el desfibrilador. Los desfibriladores los tienes ahí detrás. Sí, os aseguro que hay días que es que no puedo más. No me extraña. No, en serio te lo digo. Veo, y también porque veo la inacción de los buenos, macho. Tienes una foto en Telegram que a mí me produce también una alegría inconmensurable intelectual, que es la catedral no sé de dónde, con los colores LGTBI, que es muy interesante esto. A mí me llamó la atención, estuve en Estados Lo mismo Unidos que, hace un par de perdón, lo de semanas. Israel, porque Israel es un país bastante bíblico, ¿no? Quiero decir que tiene... Pues sí, más bien. No es una teocracia, pero tiene ciertas... Aparentemente, cosas, sí. Sí, como muy de la seva suya, ¿no? Y claro, pues yo en la Biblia los aplausos al homosexualismo no lo he visto en ningún sitio. Pero en fin, si Israel ahora ha cambiado...
Bueno, aquí en España los que se están oponiendo más seriamente a... Son los musulmanes. Son los musulmanes y los evangélicos. Sí. Y no me En extraña. Estados Unidos, en Nueva York, Catedral de San Patricio, justo en la Quinta Avenida, bandera del orgullo gay. En todas las iglesias en Washington, en la Catedral Principal de Washington, también con la bandera. No sé por qué, allí se ponía la bandera de los Estados Unidos y la bandera del orgullo Y gay. hace 2 semanas la Embajada de Estados Unidos en Madrid pasé por delante y Pero no si es se que han hubiera una equivocado de bandera, es religión. que había un banderón que ocupaba toda la fachada Me de la llamó la embajada. atención, porque no... Toda la fachada. Hay un impulso desde, oye, la iglesia allí en Estados Unidos, no sé si esto ocurre. A mí no me ha parecido verlo aquí en la fachada de ninguna iglesia, pero allí sí, desde luego. Bestial. Iglesias católicas, ¿eh? A ver, También había se han protestantes. equivocado de religión, porque, a ver, yo que sepa yo, a ver, igual me equivoco, pero creo que el catolicismo no condena las tendencias sexuales de las personas. Lo que condena son los comportamientos, cuando son condenables. Hay comportamientos que no se condenan y hay comportamientos que sí. Pero las tendencias, que sepa yo, no. Bien es cierto Ahora, que la estuve al lado de palabra una orgullo gay... sinagoga y en la sinagoga no había bandera del orgullo gay, ¿eh? No, ya, digo, la palabra orgullo gay De la mezquita. no me parece que tenga De la que ver mezquita tampoco. con lo que soy, sino viendo el espectáculo con lo que hago. Entonces es chocante, porque si solo fuera que hay parte de la población que es gay, ahí no tendría nada que pelar nadie. Porque se puede ser de lo que se quiera. Que sean lo que quieran, pero que no el se problema hagan. es los comportamientos que, en fin, están condenados los que están condenados. Y para eso basta leer el catecismo y la moral católica, que es muy clara en lo que se puede, lo que se puede, no se puede, lo que no se debe hacer. Nos vamos hasta Rusia porque este lunes y después de un fin de semana con mucho bombardeo de información es necesario echar un poco la vista atrás para tratar de explicar qué es lo que ha pasado con ese grupo Wagner y esa rebelión ante la que muchos hablaban ya de una posible guerra civil en Rusia. Cuando parecía que la guerra ya no podía ir a más, llegan unos mercenarios rusos y amenazan a Putin. Rusia ha visto en estos últimos días cómo aumentaba la tensión por culpa de un grupo de mercenarios, los Wagner. Un grupo que desde el inicio de la guerra siempre ha reivindicado todas las victorias de su país. Son ellos los que, tal y como aseguran, han conseguido ganar en los territorios ocupados en Ucrania. Sin embargo, su popularidad alcanzó tales niveles que Defensa decidió empezar a recortarles suministros de armas, algo que no gustó al líder de los Wagner, que acusó a Putin de traidor y empezó a conquistar territorios rusos como Rostov. Hemos tomado bajo nuestro control las instalaciones militares de Rostov, incluido un aeródromo. Los aviones que parten a la batalla se desplazan según lo previsto. No hay problemas. Desde Gerson, los Wagner se fueron hasta ese punto estratégico de Rusia, aunque el objetivo no era realmente ese, sino Moscú, una ciudad a la que no pudieron llegar porque fueron detenidos antes. Sin embargo, Putin tiene claro que son unos traidores. Las acciones que dividan nuestra unidad son esencialmente una traición para nuestro pueblo, para nuestros camaradas en armas, que están luchando actualmente en el frente. Es una puñalada en la espalda de nuestro país y también de nuestra gente. Pero la polémica no se queda en Rusia. Zelensky ha aprovechado para meter presión y ha asegurado que Putin es un ejemplo de autodestrucción. Pero sin duda la sorpresa ha venido de la mano de Estados Unidos, quienes afirman que conocían las intenciones de los Wagner desde mediados de junio. Lo último que se conoce de ellos es que han podido alcanzar un acuerdo con el Kremlin, un acuerdo que supondría el desmantelamiento del grupo de mercenarios, con la absorción de algunos de ellos en el ejército. Sin embargo, todas las miradas están puestas ahora mismo en Rusia. ¿Estamos ante el principio del fin de Putin? ¿Cómo lo veis en la mesa, Juan Antonio? Sí, yo la verdad es que hemos seguido muy de cerca esta crisis, ¿no? Y que ha podido resultar en cosas importantes. Se dice que ha llegado a 200 kilómetros de Moscú. Quizá la gran noticia fue la entrada de Lukashenko como mediador en el conflicto entre Kremlin y el grupo. Y el hecho de que Lukashenko pudiera hacer esa mediación y pudiera sacar al final, como ha sido al jefe del grupo, Prigozhin, ¿no? Se llama, y llevarlo a Bielorrusia. Aquí yo creo hace muy buen análisis Juan Antonio Aguilar, que es un buen experto en geoestrategia. Ha hecho un análisis este fin de semana con el que concuerdo. Habría tres escenarios, ¿no? Digamos, o tres posibilidades. La primera, no ha sabido gestionar el éxito el jefe de los Wagner y ha sido demasiado éxito y con ello ha llegado un momento en que al no gestionarlo se ha considerado demasiado y ha tirado para adelante y ha querido tomar un protagonismo mayor. Pues quizá, pero tampoco, desde luego, se le han vuelto todas las fuerzas en contra y parece un poco loco pensar que eso haya podido ser, ¿no? Que es una confabulación con el mundo occidental, hombre, al grupo que mejor ha luchado en el frente,
contra Ucrania, decir que han podido ser infiltrados por Occidente para que se vuelvan contra Putin, suena también bastante difícil. Y luego la tercera me parece que quizás es la más acertada, porque entraría en la posibilidad de que sea un tema de inteligencia y que el propio Putin haya de esta manera hecho surgir de la oscuridad un grupo que se muestra a la luz y entonces pueda decapitarlo. Que haya habido movimientos de inteligencia para hacerles creer que podían a lo mejor levantarse de alguna manera y en ese momento cargárselo. Que pueda ser una jugada de Putin no me extrañaría porque él está en inteligencia y sabe seguramente cómo manejar esas operaciones. Yo negaría la mayor, pero sin saber nada. Me parece que contra Putin no han ido. No. Directamente lo que han ido es contra el ministro de Defensa. Sí, sí, había se ha guardado mucho seguro. el otro de decir que va contra Putin, lo mismo que me parece a mí que se ha guardado mucho Putin de cuando ha dicho, ha amenazado de traición y tal, poner nombre y apellidos al otro. Con lo cual, esto ya me indica que, en fin, los dos sabían a lo que no debían jugar. A partir de ahí tampoco sé mucho más que lo que esto. De todos modos, preguntando en contactos esos de este fin de semana, me dicen de fuentes muy fiables que si alguien espera que el ejército ruso haya sufrido algún problema por esto va bien arreglado, que la gran diferencia que va a ocurrir ahora es que Bielorrusia tendrá esas tropas dentro y ahora Putin, en vez de usar directamente a esos señores, usará a chechenos que son mucho más bestias, me ha dicho, sí, con lo cual hemos hecho un pan como unas tortas. Estoy contigo. Es lo que me están diciendo. No, ¿qué habría ocurrido si hubiese triunfado? Porque yo este fin de semana escuchaba mucho diciendo, bueno, va a caer Putin. Ojo que Putin tiene un problema debajo de sí que yo creo que la gente no ha analizado. Y es que el hiperliderazgo que él tiene hace que debajo de él no haya quedado nadie que sea capaz de capitanear aquello. Con lo cual, probablemente a un golpista dando un golpe de Estado con Putin, lo único que le habría sucedido es otro oligarca ocupando temporalmente el reino. Es decir, la solución, por desgracia, y yo creo que Estados Unidos esto lo está haciendo saber por muchos sitios, no es solo quitar a Putin, es que habría que hacer una reforma de todo el régimen, lo cual a día de hoy es materialmente imposible. Y ojito al movimiento de Bielorrusia, porque lo de Lukashenko, que es un dictador, es abiertamente un dictador, no va a impedir que el polonio circule, porque si lo lograron llevar a Londres para acabar con un líder opositor, imagínate lo que les va a durar el líder de las Wagner si quieren. Claro. Es absolutamente circunstancial. A mí me preocupa, eso sí, lo que se está alargando la guerra, que es el tema de fondo, ¿no? Una guerra que Estados Unidos predijo que se iba a producir, pero que iba a ser breve, que se alarga en el tiempo y lo que está haciendo es un problema económico, armamentístico, fundamentalmente la Unión Europea, porque a Estados Unidos le queda bastante lejos, ¿no? Y con unas declaraciones de cómo puede llegar a terminar que nos hacen tener poca esperanza, porque lo cierto es que Rusia sigue teniendo su fábrica de tanques a pleno rendimiento, su fábrica de aviones a pleno rendimiento, y el mundo occidental no va a poder estar alimentando el armamento ucraniano, o el ejército ucraniano, sine die. Por tanto, se acercará un nuevo invierno después del verano. Hemos tenido la suerte de que no fuera crudo el año pasado, y todo esto puede aparejar, lo sabe muy bien Juan Antonio de Castro, una nueva crisis energética y económica. Sí, esto es Por tanto, ojo a lo que viene, ¿no? Yo creo que es una tragedia y estaba la semana pasada escuchando a Putin, que estaba a 8 filas delante de mí, y estaba escuchando lo que dijo. Ha multiplicado por 3 el presupuesto. Están fabricando, como decías, armas a pleno rendimiento. Es decir, que esa maquinaria del imperio ruso que quiere conseguir, en el fondo, esa maquinaria no va a parar. Me dice otro personaje pero es un error, perdona, es un error que Estados Unidos siga empecinado en canalizar tantas armas en un conflicto que sabemos que no tiene fin, porque no puede acabar, como has dicho, con el imperio, con Rusia. Porque no vas a acabar, y si no es él, es el siguiente. Y el pueblo no está levantado en este momento contra Putin. O sea que lo veo complicado. En el sitio, Bielorrusia no es la pera. Bielorrusia son 10 millones de habitantes y menos de la mitad de España. O sea que es Andalucía y 200.000 kilómetros cuadrados. Y España tiene 500.000, o sea que tampoco... Están los Wagner ahí ahora. Bueno, pues son 10 millones de... No, los Wagner están muy cerquita de Kiev. Están a 100 kilómetros de Kiev. Y la Constitución rusa prohíbe que haya grupos armados que no pertenezcan a las Fuerzas Armadas. Es decir, tenían que solucionar ese problema. Es lo que yo creo, que lo han arreglado internamente de una manera. Lo han hecho aflorar. Y yo me pregunto... ¿No decían ahora que el ministro de Defensa, el acuerdo era estos se eliminan pero el ministro de Defensa cae? Vamos a ver. Eso es lo que estaban diciendo ahora, ¿no? Vamos a ver, yo lo que creo es... Todo Occidente se ha volcado en decir que Putin tenía un problema y que era el final de Putin, que estaba muy débil y tal. O sea, vamos a ver, un tío que está muy débil, cuando tienes
a 200 kilómetros de tu casa 5 divisiones, 25.000 tíos armados hasta los dientes. Y buenos luchadores. Si tuviera una debilidad interna, los que estaban alrededor lo hubieran aprovechado para matarlo, pero vamos, no hubieran dejado que... eso. Se aprovechan y lo hunden. Claro. Sí. Es evidente que Putin está muy fuerte. Sí. Solo puede estar muy fuerte. China se apresuró a decir que estaba con Putin. La Iglesia Ortodoxa rusa se apresuró a decir que estaba con Putin. El ejército, todo. Y aquí todo Occidente... O sea, el problema que tengo todos los días es tratar de distinguir si puedo encontrar algún sitio donde tenga información clara y verdadera. Análisis geopolítico equilibrado. Es casi imposible. No existe eso. Pero es casi imposible. Tienes que fiarte de tu instinto, de tu intuición, de ir cogiendo una cosita de aquí, otra cosita de allí. Gente que te cuenta, pero que no. Pero que Occidente esté dando esta demostración impúdica de manipulación constante de todo, como lo de estos chicos del país, es que te quita un poco la moral, porque dices, es imposible. Sí, mira, me manda directamente alguien de seguridad, no puedo dar más datos, y me dice textualmente: ni Europa ni Estados Unidos pueden producir la cantidad de proyectiles y misiles que Rusia produce a diario. Pues claro. En cuanto al aparato militar ucraniano, está muerto. Pues claro. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Seguimos? Y están reclutando a mayores de 15 años. Luego lo haremos hablar de ello cuando nos acompañe ya en la mesa Sandro Meco, que va a ir llamando al Club de Amigos, programa de hoy de En Dos Continentes. Luego nos hará una previa de ese programa de esta noche. Antes, quedan 7 minutos para las 1 en punto, ya iba a decir las 2, ¿no? La 1 en punto de la tarde. Vamos a recordarles cuál es el número de teléfono del Club de Amigos, Julio, para encontrar ese análisis que estabas exigiendo. Bueno, yo el día que pueda convencer a nuestros espectadores, que son muchísimos, de que si se toman en serio lo de ayudar a esta televisión, las cosas que aquí se dicen tendrán muchísima más fuerza, muchísima más repercusión. Podemos hacer que mucha más gente comience a defender esto. Es decir, la gente se apunta, yo siempre defiendo la tesis de Tocqueville, el ser humano prefiere quedarse, adherirse a una mentira socialmente admitida que quedarse solo con la verdad. Entonces, no estáis solos, somos muchísimas personas que pensamos así, millones de personas que creen estas cosas, que las han creído durante siglos, porque forman parte o del acervo cultural, o de la tradición, o del derecho natural, que es el primero de los derechos y el que sustenta el derecho positivo. El justnaturalismo sustenta el justpositivismo. Y siempre, es decir, no es posible un derecho positivo que no se sustente sobre el derecho natural, porque es necesariamente injusto y necesariamente destructivo para el alma humana y para la naturaleza humana. No es posible la justicia si el derecho positivo no se incardina en el derecho natural. La gente tiene que saber qué rayos es eso del derecho natural y que los derechos del ser humano no proceden ni de la Constitución ni de las leyes. Los derechos del ser humano proceden de ser humano, criatura de Dios, hecha a su imagen y semejanza. Y eso es lo que justifica que todos seamos iguales. La igualdad es una igualdad esencial, no es una igualdad en el tiempo, porque en el tiempo cada ser humano, en función de su libertad, desarrolla sus propias capacidades y se comportan de unas maneras o de otras. Estas cosas que difícilmente se pueden escuchar en ningún medio en España, es importantísimo que nos ayudéis a que se puedan escuchar cada vez con más fuerza. Tenemos todas las dificultades del mundo. Bueno, ahora en Cataluña no os quiero ni contar. O sea, solo escuchar que vamos a estar allí se ponen de los nervios, porque son muy democráticos, son muy tolerantes, son extremadamente moderados, son de centro, son una gente buenísima. Que hay que cuidar de todos, de todos, menos de los que no opinan como ellos. A esos hay que matarlos a sartenazos. Pero muy suave, muy suavito. Ahora, como te revuelvas un poquito, te pegan una leche que te ponen en Valladolid. Y no grites que te llaman vehemente, ¿no? Bueno, pues, por favor, los que estáis con nosotros, los que escucáis, los que veis esta televisión, ayudar a esta televisión. Que no es un capricho, que es para vosotros, es para vuestros hijos, es para vuestra gente. No sé cómo decirlo. O sea, lo puedo decir en francés, si vous voulez.
En italiano, en inglés. No, yo creo que te entienden más en castellano o en español. Sí, ¿verdad? Sí, sobre todo teniendo en cuenta mi capacidad idiomática. Que llamen cuanto antes al 91 616 2464. Si lo prefieren, también pueden darse de alta en nuestra página web, clubdeamigos.eltorotv.com, o escribir un correo electrónico a club@eltorotv.eu. 91 616 2464. Y esta semana les dedicaremos a nuestros amiguetes del diario El País un editorial en el que les explicaremos por qué nosotros llamamos ultra a Podemos y no a Vox. Pues hemos tenido la misma idea, porque esta tarde en nuestra página web encontrarán ese artículo, eltorotv.com. Por cierto, que llega el verano, que llegan las vacaciones, todavía nos quedan a nosotros unas semanitas, pero llega el eterno debate de todos los años. ¿A dónde nos vamos? Si ya te agota que te encaña una y otra vez con el mismo tema, relájate porque desde aquí te ayudamos con un pequeño ejercicio. Imagina el destino perfecto. ¿Qué es lo que ves? Quizás te imaginas en una playa idílica rodeada por un paisaje natural increíble, o quizás te ves paseando entre altos árboles y sonidos de la naturaleza por la Sierra Norte. Puede ser que te imagines sentado a una mesa con deliciosos platos en el mercado de San Miguel, o escuchando esas canciones de tu infancia, viendo un musical con tus seres queridos en el centro de una ciudad llena de vida. Deja de imaginar, porque busques lo que busques, todas esas opciones las vas a encontrar aquí. Son las vacaciones de los que saben de vacaciones y del mejor estilo de vida del mundo, en la Comunidad de Madrid. Pausa para la publicidad muy rápida, apenas unos minutos, y enseguida volvemos con Ana Gullo y sus crónicas de manicomio. Una en punto de la tarde y un minuto todavía. Tenemos muchos asuntos de los que hablar. En esta mañana aquí en Dando Caña tenemos pendiente mostrarles esas encuestas que ya alguno en esta mesa ha mencionado y ese posible cambio de tendencia después de lo que ha pasado en Extremadura. Por supuesto, nos iremos hasta esta comunidad autónoma para conocer la última hora de María Guardiola y cómo ha rebajado ya el tono. Tenemos que hablar también de muchos otros asuntos, pero antes ya tenemos en nuestra mesa a Ana Gullo con sus crónicas de manicomio. Buenas tardes, Ana. Muy buenas tardes, Alba. Y tenemos que contar, siempre en Crónicas llevamos noticias bastante desagradables, pero creo que la de hoy se lleva la palma, porque ha sido detenida la influencer Maeb, una influencer que es bastante conocida, que luego veremos exactamente por qué, sobre todo en la plataforma TikTok. Ha sido detenida presuntamente por abusar sexualmente de una amiga suya mientras dormía. Ella lo que hizo fue publicar, además tenía, perdonen que lo voy a decir antes de contar la noticia, es que ella contaba ya con antecedentes y con varias denuncias previas por acoso en redes sociales. Y lo que hizo fue publicar en esta plataforma de TikTok el vídeo donde realizaba esa presunta agresión sexual. En el vídeo se podía ver cómo, mientras su compañera y su amiga estaba durmiendo, ella le realizaba tocamientos y le besaba. La Guardia Civil la ha detenido en Almería, que es donde reside, después de que la víctima lo denunciara y tras verificar que esos vídeos habían sido publicados en TikTok. De hecho, además, los delitos por los que se le imputan no solo son el de agresión sexual y el de revelación de secretos, sino el de amenazas, porque tal y como ha contado la víctima, le insultó y amenazó para que no contara lo sucedido. Bueno, ¿quién es Maeb y por qué es tan famosa? Ella es famosa sobre todo en TikTok. Es famosa en TikTok por el contenido que sube y por contestar sobre todo de forma bastante polémica a sus haters. Lo hace pues insultando y además los vídeos que sube son de contenido bastante burdo. En ellos se puede ver cómo se tira pedos, fuma drogas, también hace pis o cualquier otro tipo de barbaridad que se puedan imaginar. De hecho, no he querido coger ninguno porque eran todos bastante desagradables. Pero varias cosas. Primero, totalmente alucinante que una cosa así, pueda ocurrir. Es decir, ella lo que hace en un primer momento es subir en la historia, porque las plataformas, para quien no lo sepa, se pueden subir o bien una publicación o una historia. Entonces, en una de las historias, que puede ver todo el mundo, puso donde le realizaba, pues donde le daba besos a esa amiga suya que estaba durmiendo. Bueno, amiga si se puede decir. Y luego, en otra historia solo para algunos amigos, subió un vídeo donde se le realizaban esos tocamientos que no hemos querido mostrarles porque se pueden imaginar la dureza de las imágenes. Pero es tremendo porque cuenta con 45.000 seguidores. Sus vídeos, aunque sean así de groseros, son los más vistos según TikTok España, la plataforma de TikTok en nuestro país. Y tiene 30 años. Y esto es lo que ha ocurrido, es algo totalmente estrambótico. Ya cuenta con esas denuncias previas, por ejemplo, la había denunciado otra influencer por mantener conversaciones subidas de tono y también bastante conversaciones sexuales con menores de edad.
O sea, ya tenía varias denuncias y aún así sigue sus cuentas abiertas, se hace varios perfiles porque la van cerrando y quitando, pero como podemos ver todos tiene esos 45.000 seguidores, pero sobre todo que tenga tanta influencia alguien así, porque cuando se habla de influencers, y valga la redundancia, es por algo bueno, porque es un estilo de vida, pues, no sé, saludable o de admirar, pero de ejemplaridad. Ejemplaridad, y cuando ocurre algo así y encima se publica, no lo sé, yo todavía no le han quitado la cuenta. Que precisamente eso es lo que da más grima, que publique esas imágenes. Ya, ¿Hasta dónde llega esa ambición? O el hecho de tener más me gusta, o más, no sé. Claro. Aquí está el tema del TikTok y todo, que es ganar seguidores, ¿no? Y porque además cuando tienes muchísimos seguidores te pagan. Seguidores es dinero, ¿eh? Ganas mucho dinero, o sea que puedes llegar a ganar muchísimo. A mí lo que más la reacción a lo que acabo de oír es simplemente qué le ha pasado a España. ¿Qué le ha pasado a la educación de nuestra gente? ¿Qué le ha pasado para que esto sea lo más visto, lo más seguido? ¿Qué le pasa a nuestros jóvenes o a la gente que sigue TikTok o a la gente? ¿Qué educación tenemos o hacia dónde vamos? Porque la España que sigue eso y que se asombra o que lo considera lo más visto o que tal y que hace de esta señora un elemento, ¿cómo se dice?, muy activo, una influencer, viral, ¿no? digamos, de un nivel y una influencia tremenda, dice poco sobre nuestro país. O sea, algo habrá que cambiar en este país de la gente, la educación. Es que poco dice negativo. Dice muy negativo, claro, ¿no? Más que el hecho, sí, por supuesto, de que si solo son 50.000... 45.000 seguidores, Sí, son pero luego 45.000. los vídeos, por ejemplo, sí que son los más virales de España. ¿Pero cuánto es eso? Pues es millones de visualizaciones. Eso me da más asco. Es que son millones lo de los 45.000 imbéciles. O sea, que algo hay que cambiar en la Bueno, pero educación, afianzar... Tampoco es una salvajada. Afianzar 45.000 seguidores con todas esas, sobre todo ese margen de visualizaciones que tienen de engagement es bestial. Y es dineral. O sea, y que sea contenido de este estilo, con ya varias denuncias, que siga abierto, que se publique y que el perfil no lo hayan cerrado porque ya ha sido detenida. Pero el perfil sigue activo. Sí, pero luego subes tú un vídeo hablando de una postura que no es la que concuerda con las normas de TikTok, porque a mí me ha pasado y te lo conté hace poco, Ana, a ti también, por incumplimiento de la normativa de TikTok y discurso de odio a raíz de un editorial que hice sobre la cuestión de Francia, ¿os acordáis? Del refugiado. O subes a YouTube, por ejemplo, algún comentario, como yo subí en algún momento en la época de la pandemia, que no estaba muy seguro de que Bill Gates y tal cual, nombras Bill Gates o nombras la pandemia, fuera. Esto no va con las normas de esta línea. Eso es otra cosa distinta que iba a decir algo que no diré, una influencer, eso. Mejor así. Influencer, vamos a dejarlo. Tenga 45.000 seguidores o sus vídeos los vean millones, es otra cosa. O sea, una cosa es la tendencia de TikTok o el fascismo o el totalitarismo de los que dirigen estas redes, que es una cosa, que eso pasa en YouTube, pasa en Facebook, pasa en todas. A mí me han censurado cosas insólitas que no se atrevería a censurar ni Torquemada en su peor momento. Pero esto no lo censura nada. Pero lo otro, es más preocupante lo otro, de que haya millones de personas que son capaces de ver eso, o 45 seguidores de una señora que se tira pedos y dice que se mea porque es mal gusto. ¿Cuál es el público de TikTok en estos jóvenes, momentos? Muy jóvenes. El problema es eso. Es la juventud. Muchos de estos jóvenes se están informando por estas redes sociales. Yo no te digo que todo tengan que ser documentales del National Geographic, pero hombre, algo un poquito más edificante, sobre todo teniendo en cuenta qué país es el que promueve TikTok, que es China. Sí. De hecho, que muchos controla países los contenidos en su país, ilegalizar. que controla, bueno, tendrá control en su país, pero yo cuando estaba en Estados Unidos me conecté a TikTok a ver un TikTok de un partido político y podía entrar. Con lo cual, en esto yo también creo que Estados Unidos puede que lo prohíba de alguna manera y lo restrinja, porque es cierto que una de las cosas que te ocurre con el algoritmo es que tú estás viéndolo, y a mí por lo menos no sé si le falsa a otros seguidores de TikTok, te empieza a saltar el mismo desfile de los 70 años de la República Popular China, el mismo desfile militar marcial donde ves a todos los chinos formados, todos los cuerpos del ejército perfectamente formados y milimetrados, y luego te cuentan cómo es el entrenamiento, que si se mueven un centímetro les parten la cara, mientras que están haciéndole... Es decir, TikTok puede controlar esos contenidos, pero decide aplicar su ideología también donde le conviene. Sí, claro. Si cree que un contenido se viraliza, banaliza una sociedad que para ellos es su enemigo a medio plazo, que es la sociedad occidental, a ellos les da exactamente igual. Es el gran problema de las redes sociales controladas por privados que tanto en el mundo occidental como en China se dedican a controlar en nombre también de los propios gobiernos, ¿no? Porque lo que está pasando en China es eso, utilizas una red privada para favorecer los intereses de tu país, China,
Y Occidente lo mismo, utiliza las redes sociales, Estados Unidos en particular, privada, TikTok, para hacer seguro. ingeniería social en Europa. Sí, bueno, TikTok es China y luego tiene la plataforma. Eso sí, China privada, no creo. No, por eso, pero no me suena. alto es público. Bueno, estará ligado a la gran pública. No, ¿no? el tema está, por ejemplo, porque ya hay muchos países que han sancionado a TikTok por los datos, por el uso de datos, porque está vulnerando la ley de protección de datos y entonces, de hecho, Francia este año, en enero, le impuso 5 millones a la plataforma por usar los datos de los consumidores sin acatarse a la ley. Y luego también que es curioso como, por ejemplo, la Ley de Seguridad de Servicios Digitales sí que obliga a que el contenido que se publica en TikTok sea legal. Y de eso sanciona al ilegal. Entonces, cuando vemos contenido así, por ejemplo, yo he visto uno hoy de ella fumándose bueno, pues eso, una droga. No hay que decir, estamos en horario infantil, pero me refiero, no, o sea, eso es ilegal, es que eso no podría ser. Que el consumo no es ilegal. Sí, pero fomentar el consumo sí. El fomentar el consumo sí. En tu casa puedes hacer lo que te dé la gana dentro pero no publicarlo. Claro. Ni promocionarlo, ni que otros niños lo vean y lo tomen de ejemplo. ¿Qué otra noticia nos traes para hoy, Ana? Bueno, pues tenemos que hablar de nuestro jamón, del de español, porque corre peligro. El jamón es un sector que además intentaba ya sobreponerse a la pandemia, a la sequía, y ahora se encuentra con otro problema, y es el de la comercialización, porque México, uno de los grandes importadores de este producto, ha decidido endurecer los requisitos de importación, y a partir de ahora muchos de los fabricantes españoles no van a poder exportar a este país. ¿Qué ha ocurrido? Lo que han hecho es eliminar el sistema de prelistado. Este sistema permitía que nosotros, por ejemplo, las fábricas españolas pudieran exportar este producto sin necesidad de que en el país de destino se sometiese a una auditoría, es decir, que las autoridades mexicanas de alguna forma evaluaran otra vez el producto. Bien, esto se ha eliminado porque el Ministerio de Sanidad lo ha justificado de la siguiente forma. Ha indicado que esta pérdida ha venido motivada por incumplimientos específicos de la normativa mexicana y por observaciones del sistema que requieren restablecer directrices de control relacionadas a las partidas destinadas a la exportación. Y además esto ha dejado en jaque a los propios, al sector y a los propios fabricantes, porque dicen que ellos llevan haciendo lo mismo toda la vida, que no se sabe muy bien por qué han tomado ahora esta decisión y que les han dejado muy poco tiempo de margen para poder regular toda esta situación. De hecho, de las centenares de fábricas y de empresas que afectaría, solo 30 se podrían adaptar si quieren correr ese gasto y esos requisitos adicionales a esta nueva normativa. De hecho, ellos se han preocupado porque dicen varias cosas. Primero, esto nos va a afectar, porque claro, al final estamos contando de que México es uno de los terceros países en importar este producto, nos va a hacer mucho daño a nivel económico y no sabemos cómo ese cambio de tendencia, de oferta sobre todo, lo vamos a tener que poner en los precios españoles, o sea que van a subir encima lo que cuesta adquirir el producto. Decían eso, que eso podía ser a medio corto plazo lo peor, la situación. Luego hace poco intentaron de alguna forma la patronal ponerse en contacto para evitar y para hacer que esos controles no salieran adelante, pero no ha llegado y ahora lo piden. Para mí es un caso de libro de algo que no puedes hacer, es ilegal desde el punto de vista de la Organización Mundial del Comercio, es una barrera no arancelaria de tipo salud y seguridad y demás, pero que está absolutamente, o sea, que España tiene que acudir inmediatamente y estará acudiendo hoy, mañana, a la Organización Mundial del Comercio a denunciarlo. El problema es que un gobierno normal no te pasa. Que no te pasa normalmente porque un gobierno preparas normal para no te ello. pasa. Pero esas son formas que tienen de atacar. Atacaron nuestro jamón en los años 70, 60, 70. No pude ir a Francia porque resulta que tenía triquinosis y tuvieron siempre el jamón de Parma y el jamón de Bayona y nos quitaron el jamón en Europa durante años. Pero ¿quién salió perdiendo? Claro, hombre, no, salieron México, perdiendo los franceses, claro, porque tener que comer la porquería aquella italiana en vez de un jamón de jamón, ellos sabrán, pobres mexicanos. De hecho, les han dado un plazo de 2-3 meses para dar. Y México, claro, es que es el 97% de este alimento que se consume en el país procede de España. Claro. O sea, que es lo que estamos diciendo, Brancas, que si se ven en esa situación. Y paralelamente ha ocurrido algo muy gracioso, y es que, o muy curioso, la semana pasada, porque Estados Unidos también ha adoptado la misma normativa, Estados Unidos ha decidido hacer lo mismo, bueno, México de hecho ha copiado a Estados Unidos, que es el que puso esas restricciones al jamón español. Pero lo que han hecho es que la semana pasada autorizaron la venta en tiendas del pollo que se fabrica artificialmente. La FDA ha dicho que se puede consumir y entonces ha otorgado la autorización a 2 empresas. Y esto ocurría la semana pasada. Y ahora nos encontramos con esta situación. Yo no digo nada, pero lo dejo ahí. No, yo lo que digo, y es muy peligroso, y se está diciendo mucho, la Organización Mundial del Comercio está perdiendo toda su credibilidad
en este momento es que los países empiezan a no creer absolutamente en las reglas. Y lo que está generando en todos los países es una libertad de actuar como les da la gana, acudiendo a lo mejor dentro de muchos meses cuando ya no tenga arreglo, y eso es porque la propia organización ya no funciona. En este momento la ronda de Doha está paralizada, la organización no funciona, las sanciones que ha habido entre Rusia y Ucrania es un follón allá adentro, no te quiero decir con la PAC y las discusiones, la OMC está bloqueada. Y eso no es nada bueno, porque lo que va a empujar es presiones proteccionistas por parte de todos los países y guerra comercial. Y esto es una muestra más de la guerra. Si dices que Estados Unidos está haciendo lo mismo y en otros productos haremos todos lo mismo, y al final acabas con que hundes el comercio y hundes la economía global. Eso es un tema que hay que abordar muy seriamente. Nadie se está preocupando que esa organización se hunde. Se hunde claramente. Dicho esto, hay que decir que México seguirá las medidas tomadas por Estados Unidos, pero México yo creo que lo hace con alegría. Se ha atacado desde el presidente de México. Y aparte lo hace políticamente. Repsol, y esto es una más. Es una más. Y no ataca el castellano porque no puede, porque no le da tiempo, pero lo atacaría también. Por tanto, yo creo que llama la atención que México, por cierto, muchos mexicanos vienen aquí a España y lo primero que se piden es un buen plato de jamón, con lo cual los mexicanos no son el gobierno de México, que son muy buena gente y estoy seguro que habrá un cambio de gobierno. Era el tercer por suerte. Bueno, aquí desde luego vamos a seguir comiendo jamón, que es una de esas joyas que tenemos en la gastronomía española, sin duda. Ana Gullo, gracias por estas crónicas de Manicomio. Volvemos al terreno de la precampaña electoral en este 23 de julio, donde Pedro Sánchez hace su despliegue por todos los medios de comunicación. La última de estas entrevistas se emitió ayer por la noche en lo de Évole y cargó directamente contra todos los medios de comunicación, asumiendo que se había equivocado en haber dado la espalda a muchos de ellos porque había trabajado muy duro en estos últimos años. Se ha hablado y mucho de lo que han hecho, lo que pasa que al presidente del gobierno parece que le sienta muy mal la crítica o las consecuencias de todas sus acciones al frente de la Moncloa. Despliegue de Pedro Sánchez en distintos medios después de que esas encuestas no auguren un muy buen resultado para el Partido Socialista en esas urnas generales. Vamos a ver qué es lo que dicen los sondeos con los que desayunábamos este lunes a primera hora. Comenzamos, si les parece, por la encuesta que publica el diario de La Razón. Victoria para el Partido Popular, con entre 144 y 146 escaños. El Partido Socialista se quedaría aquí muy cerquita de los 100 asientos en el Congreso de los Diputados, con 97-99 escaños. Para Vox, 38-40, Sumar 31-33. ¿Qué es lo que dice el panel que publica El Mundo con los datos que ha ofrecido Sigma 2? Pues el escenario más o menos es el mismo, con la única diferencia que Sumar sería la tercera fuerza política más votada en España, arrebatando esa tercera posición a Vox, aunque sí que tendrían el mismo resultado en escaños, 140 para el PP y 102 para el Partido Socialista. Por su parte, la encuesta que publica OK Diario, que ofrece un panorama bastante semejante al que viene mostrándonos Data 10 en las últimas semanas. Partido Popular, 141 asientos, Partido Socialista cosecharía el número de papeletas suficientes para llegar a los 100, Vox 39 y Sumar 29. Por su parte, El Español, que ofrece este sondeo en porcentaje y no tanto en escaños. El Partido Popular, sí en escaños, disculpen, el Partido Popular 138, 94 para el PSOE, Vox 44 y Sumar 35. Como ven, las cosas están bastante reñidas, pero el Partido Popular lograría sumar si cogiésemos la horquilla más alta con Vox para poder conformar gobierno y derogar este actual ejecutivo de Pedro Sánchez de PSOE con Podemos. Además, han sido muchas las críticas, aquí se lo hemos contado, de que esas elecciones se hayan adelantado y se celebren el próximo 23 de julio, sobre todo, ya no tanto porque los españoles van a estar de vacaciones, sino también por la temperatura que vamos a sufrir esos días, temperaturas que normalmente suelen ser muy altas, sobre todo en el sur de España, rozando muchos de esos puntos los 40 grados, y el Ministerio de Interior ya estaría estudiando con la Junta Electoral el hecho de que se cambien los horarios de votación en muchas mesas y colegios electorales precisamente por el calor. También es cierto que hay otros ayuntamientos que ya están siendo bastante previsores y están aprobando diferentes planes para reacondicionar esos colegios electorales que no están acondicionados, como saben, y que no tienen aire acondicionado. Además, bastante gracioso porque ya muchos
políticos les comienzan a llegar las cartas para formar parte de esas mesas. Pues fíjense la idea de marketing brillante que ha tenido por Abertura, que va a regalar entradas a todos aquellos que les toque estar en una mesa electoral. Así que si ustedes son algunos de los que tienen que estar el día 23 de julio en una mesa electoral, pues bueno, se llevan la otra parte, que es una entrada en Por Aventura para este verano. Este fin de semana, ya lo saben, a partir de ahora tenemos despliegue de mítines, de actos políticos y también de muchas propuestas. Este fin de semana hemos escuchado a Alberto Núñez Feijóo, después de que también lo hiciera Pedro Sánchez, hablando de muchas de las propuestas encaminadas a ayudar a las familias y fomentar la natalidad. La familia es una base fundamental de la sociedad y debido a la situación económica, política y social de España se está perdiendo el concepto de familia y cada vez es más difícil salir adelante. Las políticas actuales hacen que mantener una sea complicado. Los partidos políticos saben de la necesidad de protegerla, al menos lo dicen y proponen medidas para ello de cara a las elecciones del próximo 23 de julio. Destacan algunas. El Partido Socialista promete aumentar el permiso de maternidad y paternidad de 16 a 20 semanas. Desde la semana 17 sería con trabajo a tiempo parcial. Así lo confirmaron Pedro Sánchez y el ministro José Luis Escrivá. Ya equipararon los permisos anteriormente desde el 1 de enero de 2021. Quieren, según afirmó el presidente del gobierno, mejorar la conciliación. Sumar, con Yolanda Díaz al frente, quiere compensar a las familias con hipotecas de tipo variable y la reciente subida del Euribor. Propone un bono de emergencia de 1.000 euros. Se ha establecido un límite de 10 años de antigüedad y un máximo de capital prestado de 250.000 euros. Proponen también reducir la jornada laboral para que, según afirmó Yolanda Díaz, que cada uno haga lo que quiera, y entre eso está cuidar a la familia. El concepto que tienen de familia es diferente al del resto. Han inventado uno propio y la familia tradicional para ellos ya no existe, y las medidas son acorde a eso. Alberto Núñez Feijóo reivindica al Partido Popular como la formación de las familias, quieren más ayudas y menos impuestos. Propone mejorar la natalidad, tener una educación gratuita de los 0 a los 3 años, crear un nuevo permiso de 4 meses para que los padres y madres puedan utilizarlo hasta que sus hijos cumplan los 8 años en función de sus necesidades. Pretende aumentar la cuantía y el alcance de la partida por hijo a cargo o incrementar el mínimo familiar del IRPF atribuido al segundo hijo. El partido de Santiago Abascal aboga por la defensa de la vida y de la familia en todos los ámbitos. Fomentan también la natalidad. La formación verde quiere terminar con la ideología implementada en las aulas para que los niños tengan una educación de calidad. Quieren proteger a las familias tradicionales frente a las corrientes actuales, garantizar un acceso a la vivienda, seguridad y protección, y ayudas a las familias numerosas. Los partidos políticos deben fomentar la familia, protegerla y garantizar sus derechos, y no vale solo con decirlo. Este es un breve resumen de los programas electorales, lo poco que vamos conociendo de los distintos partidos políticos de cara al 23 de julio, pero no sé si creéis que nuestros políticos también es cierto que están un poco equivocados cuando se habla de aumentar las semanas de baja por maternidad o paternidad, porque el problema al que se enfrentan muchos padres hoy en día es, una vez que vuelven a sus trabajos, cómo pueden conciliar ese puesto de trabajo, ese empleo, con el hecho de tener que niños a cargo. A ver, políticas en pronatalidad hay muchas y es cuestión de ver las que están funcionando en otros países. El tema de incrementar el tiempo que te dan después para cuidar al niño está muy bien, pero tiene un único problema, que el empresario no le hace ninguna gracia que le desaparezca a la gente tanto tiempo. Con lo cual es una medida que, en fin, habría diríamos, que equilibrarla por otro lado, porque si no, esto es una medida, esa es como, a la larga es como topar los alquileres. Es decir, lo que estás poniéndole una mochila de peaje al trabajador que entra, porque claro, tú no sabes si va a parir o no. Lo que sabes es que yo no voy a parir. Esto parece que es evidente. Pero si me dan lo mismo que o sea, no es tan fácil resolver ese tema. Y claro, lo de que trabajar menos sí que no tiene nada que ver con la natalidad, a no ser que se piense que se producen hijos por contacto durante más rato, que no va por ahí los tiros. Pero yo, por seguir un país como Estados Unidos, pero no por el tema de familia, por otro. En Estados Unidos, si tú eres militar, por ejemplo, que estoy en la OTAN, llegas a un avión, es de American Airlines y te dicen inmediatamente, usted que es aliado va en el mejor sitio que tenga este avión. Usted que es aliado va en el mejor sitio que haya en el tren. Usted que es aliado, entre usted el primero en el Empire State. Simplemente enseñando el pasaporte y diciendo que eres diplomático de la OTAN. No te digo nada si eres militar de rango o de no rango. Mi sobrino estaba de
intercambio en Annápolis, estando en la Escuela Naval Militar de España, se iba para allá y tienes una serie de privilegios. Imaginemos esto trasladado de España y a la familia. Fíjate, ya no hablo de incentivos de número de semanas, digo gestos, aparcamientos en los centros comerciales. Ahora se han puesto muy de moda, pero ¿por qué en las calles no? ¿Por qué las familias numerosas no pueden tener aparcamientos especiales? Vehículos más subvencionados y apoyados, ya no porque sean eléctricos, sino porque sean grandes. No hay vehículos para familias numerosas en este país. No los hay. Buscadlos. Del coche saltas directamente a la furgoneta. Y furgonetas, por cierto, a precios inasequibles para las familias numerosas. Políticas públicas como, oiga, no puede haber un sitio preferente en los aviones para familias numerosas. Imagínese que usted va con 5 hijos, que ya es un riesgo, prefiero riesgo económico para el bolsillo, viajar. Sí que hay subvenciones para las familias en el transporte, pero, oiga, no se le puede dar un trato preferencial. Si es que no se le protege. Luego llamamos a los incentivos fiscales, a las bonificaciones en el IBI, a muchas otras cosas que son económicas y de bolsillo del día a día. La vida está llena de gestos. Si quieres proteger a la familia, esos gestos tienen que estar presentes. Luego, si hay medios de comunicación donde el carca en la serie de televisión siempre es el padre de familia numerosa y el simpático es el progre de familia de los 16 modelos de Irene Montero, no sé si me entendéis, que yo no digo que se ataque a una, pero por favor que no se ataque a la otra. Entonces yo creo que hay una serie de promociones que son simplemente de gestos en la vida pública que ayudan a que se entienda que en la sociedad se ve bien. ¿Por qué la gente dice, no, es que en Estados Unidos tú eres militar y te sientes? Porque te hacen sentirte especial. Claro. Porque estás sirviendo a tu país. Cuando uno ve la curva de población, la curva de natalidad en España y dice, nos vamos hacia la pirámide invertida, si es que son héroes los que son padres de familias numerosas. Yo creo que completamente de acuerdo con lo que dices y completamente de acuerdo con la posición que toma el Partido Popular y Vox en este tema, que yo creo que es donde nos tendríamos que centrar. Es decir, en lugar de andar con líos, Guardiola y demás, no, aquí lo que hace falta es decir, ¿en qué estamos de acuerdo? ¿En que la familia es una prioridad? Pues hagamos de eso un eje que empuje a la gente a votar al PP y a Vox. Porque en el fondo es lo que hace falta para echar a este gobierno que nos ha llevado a esta barbaridad. Y digo barbaridad porque cuando comentábamos la semana pasada que había estado en San Petersburgo viendo lo que hacen los BRICS y lo que está ocurriendo en el mundo, te das cuenta que Brasil, China, India, Rusia, todos quieren ser países muy soberanos, y con una demografía pujante, con un crecimiento, ya lo son, entre el 2 y el 6% comparado con nuestra recesión. Y la demografía crea crecimiento, crea bienestar, crea futuro y te da ganas de vivir. Entonces, ¿por qué no se juntan PP y Vox en cosas tan claras como la familia, como la demografía, como el crecimiento, como la soberanía, como tantas que tienen, que son miles, a lo mejor menos un 0,1%? Y eso nos llevaría a que no hubiera los sustos que nos estamos pegando, porque yo al ver las encuestas estaba un poco asombrado. Es que hay alguna que da solo 4 diputados para ganar la mayoría absoluta entre los dos. No 4. Sí, 4 y 2. Y 2 de margen. Es decir, que ahora nos la jugamos, o sea, que de aquí al 23 nos la jugamos y mucho. Es que llevamos una semana en que el PP parece empeñado en perder las elecciones. Sí, pero luego también te encuentras a muchos analistas esta misma mañana que después de ver esas encuestas dicen que el Partido Popular ha caído por el hecho de pactar con Vox en algunas comunidades autónomas, como la Comunidad Valenciana. Ya, eso es una cosa que las inmediatas no reflejan. Yo he escuchado teorías de todo tipo. Ahora, lo que yo os digo es que lo que está funcionando, ojo, es la maquinaria de contrapublicidad, de ataque y de hacer oposición a la oposición de Sánchez. Sánchez ha salido a la calle. Se ha dado cuenta que no puede pisar la calle y el único sitio por el que puede llegar a tal, dice, voy a ir a todos los medios de comunicación. Se dice que diga este señor que se siente atacado por unos medios de comunicación y que no ha estado presente cuando nos hemos tragado todos los españoles los sábados por la tarde sus saludos presidentes, manda narices que este señor... Bueno, es mentiroso como él solo. Pero es cierto que tiene una hiperactividad que no ha tenido hasta ahora pública para intentar dulcificar una imagen absolutamente achicharrada. ¿Y eso es positivo para él? No, pero fíjate lo que logra. Si él no va buscando los 140 diputados, él lo que está buscando es que está en 90, llegar a 100, ganar 10 y entonces que el margen sea tan estrecho como que aquella noche, por 2, por 4 o por 6 diputados, la cosa caiga de un lado o del otro. Pero bueno, si ninguna encuesta le da más de 100, ya a Bildu, ya a Esquerra, y a Junts... Hay que sumar el resto. Hay que sumar a todo, porque lo que es innegable es que nosotros miramos a nuestra izquierda y lo único que tenemos es toda una caterva de partidos
absolutamente imposibles de eso se hablar. Y ellos se encuentran con eso. Pero eso se sabe desde el principio. Sí, sí, pero desde las elecciones municipales se sabe que pasa eso. Yo creo que entonces, la diferencia es, y a mí he preguntado a los expertos que se pueden equivocar. Me dice, y es una cosa de sentido común, cuando el vaso se derrama, se ha derramado. Es decir, Sánchez ha derramado el vaso. Cae mal. Ver a Sánchez hablando, cuanto más habla, más votos perderá. O sea, eso te lo dice casi todo el mundo porque la empatía se ha ido a freír espárragos. Es un personaje que cae mal. Porque la gente porque considera, aunque vaya de gracioso no lo es. La gente considera que les llama tontos Sánchez, incluso parte de los suyos. Con lo cual, el problema no está en la presencia de Sánchez. El problema está en que los otros, así como, en los otros me refiero a PP y Vox, así como en las elecciones municipales se consiguió que el tema fuera que Bildu y Sánchez, que los votos por correo y los fraudes, etcétera, aquí alguien, no sé quién ha conseguido que el tema sea PP con Vox, PP sin Vox, Vox con PP. Los medios no se han inventado la señora Guardiola. Los medios no se han inventado las declaraciones de la señora Guardiola. Los medios no se han inventado todo eso. Dándote la razón parcialmente, te diré una cosa. Yendo el jueves a la presidencia, a la toma de posesión de Isabel Díaz Ayuso, me pilla La Sexta y La Sexta no me pregunta por los pactos, solo Guardiola. En Madrid. Y tú puedes responder lo que quieras. No, quiero decirte, pero me refiero que sigamos el argumento, quiero decirte, son sus medios de comunicación los que han querido focalizar el tema absolutamente está claro. El desencuentro, y si no por el desencuentro, sería el encuentro. Pero si no hubiese sido Guardiola, habría sido que Mazón se ha entendido con Vox. O sea, lo que os digo es que el problema es que lo bueno es, o sea, una cosa es mala y la otra es peor. No sé si me entendéis. ¿Y en las municipales qué pasó? No hablar de Sánchez y estar hablando todo el día del pacto, municipales qué pasó con Vox. El repunte de Sánchez cambiaron los medios, no eran esos medios. El repunte de Sánchez no había generales convocadas. Juan Antonio. Viene muchísimo de que no ha habido, de que ha habido discordancia, digamos, en algunos temas como el de Guardiola entre PP y Vox. Y si eso no hubiera ocurrido, no habría esta pérdida de esta semana pasada de las encuestas. Es decir, esa caída está porque se hablaba que el 70 o el 80% de los votantes de PP y Vox quieren que se entiendan PP y Vox. Es decir, que si no se han entendido en algún momento por el tema Guardiola y demás, lo castiga el elector y se ha demostrado en la última semana que lo castiga. Entonces es una lección que tiene que aprender PP, lo tiene que aprender claramente y Vox. Los dos tienen que aprender a entenderse maravillosamente. Sí, Juan, y es la única manera de echarles. No discutiéndose esto, lo que os digo es que si no existiera el factor Guardiola, como decís, sería que se llegue a un acuerdo en Extremadura, sería que se llegue a un acuerdo en Baleares y que se está pactando con la extrema derecha. No, pero fijaos, aquí lo hemos dicho y lo hemos debatido Francas y yo muchas veces. En la Comunidad Valenciana se generó muchísima polémica porque PP llegó a un acuerdo con Vox y a los 3 días se acabó. Ya no había polémica. Hoy volverá por la mesa del Congreso. Exacto, de las Cortes Valencianas. Pero volverá a desaparecer porque nadie está meando fuera de Tiesto. Es que el problema es que hay gente que está meando fuera de Tiesto. Y lo mismo pasó con Castilla y León y fijaros, al final las cifras están ahí. Sí que es cierto que el gobierno en Castilla y León está funcionando. Pausa para la publicidad, la última del día de hoy. Enseguida estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, 6 minutos pasan de la 1:30, recta final del programa. Enseguida nos vamos hasta Extremadura para ver qué es lo que ha pasado este fin de semana y cómo están ahí las cosas entre Partido Popular y Vox. Pero antes saludamos en nuestra mesa a Fernando Sánchez de Incos. Muy buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, a ver, la pregunta está clara. ¿Es mejor contratar directamente en una compañía o a través de un asesor como Incos? Bueno, en este caso, contratar a través de un asesor como Incos tiene claras ventajas. Entre ellas, las más principales son que nosotros no tenemos predilección por ninguna compañía. La compañía, cuando alguien va a contratar, van a vender su producto. Nosotros trabajamos con todas las compañías del mercado, con lo cual nos da igual con qué compañía se contrate el cliente, lo que buscamos es el mejor producto para el cliente y al mejor precio. Al llevar un gran volumen, es una de las grandes ventajas que tienen las personas que contraten a través de Incos en este caso. Aparte, nosotros ayudamos en toda la tramitación de siniestros, que siempre es muy tedioso llamar a ese 902, hablar con las compañías. Nosotros ayudamos y realizamos toda esa gestión y ese asesoramiento para que sea más fácil ese trámite. E indudablemente siempre va a poder ser un apoyo para todos los espectadores que sigan
colaborando y apoyando con la casa para que podamos seguir transmitiendo esa información. Animamos también a los espectadores que ahora que ya estamos en pleno verano, de hecho con el termómetro ya se nota, que revisen exactamente cuál es su póliza y sobre todo saber cuáles son las coberturas que debemos tener en cuenta de cara a esta temporada estival, ¿no? Así es, por desgracia nos encontramos numerosos veranos que ha habido coberturas que no les han cubierto, pues siempre vemos en el sur las famosas inundaciones, que es que ahora he tenido un siniestro, no nos lo cubren, hemos perdido la vivienda, en los casos más extremos, o casos no tan extremos, pero que también nos pasan cuando uno abandona su hogar, si la póliza no está correctamente formalizada y ocurre un robo, pueden imputar una deshabitabilidad de esa vivienda y no cubrir el robo. Entonces es importante que la póliza esté bien protegida, porque a la hora de firmarla creemos o tenemos esa falsa seguridad de que estamos cubiertos, pero que nos cercioremos que si hay cualquier robo no va a haber ningún problema, que si nos entran dentro de nuestra vivienda vamos a estar totalmente protegidos en caso de cualquier siniestro. Por eso nosotros nos ponemos a disposición de todos los espectadores que nos llamen sin ningún compromiso al teléfono que les aparece en pantalla y les vamos a asesorar y que estén 100% tranquilos y 100% seguros. O frente también a una posible ocupación, que ahora en verano es lo que tememos muchos cuando nos vamos de vacaciones. Y están al orden del día, por desgracia. Pues muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Muchas gracias. Cambiamos ahora de asunto, ya sí, nos vamos hasta Extremadura. Fíjense, parece que María Guardiola parece que ha rebajado el tono y después de cargar duramente contra el partido de Santiago Abascal, sí que apuesta por retomar esa vía de negociación tal y como publica esta misma mañana OK Diario en su portada. María Guardiola pide a Vox retomar esas negociaciones en Extremadura. Eso sí, una de esas condiciones que sigue manteniendo Guardiola en esta comunidad autónoma es que los de Vox no entren a formar parte de ese gobierno. Además, también muchísima polémica este fin de semana por la filtración en este mismo digital de un audio de Santiago Martínez Vares directamente contra Vox y contra Santiago Abascal. Para quien no lo sepa, Santiago Martínez Vares es el gurú, el asesor de María Guardiola y también el CEO de la empresa que habían contratado para la campaña electoral del pasado 28 de mayo. Cuando atacan a mi hijo y a mi padre, cruzan líneas. Y cuando cruzan líneas, te aseguro que Santiago Abascal se va a arrepentir. Se va a arrepentir. Le puedes enseñar las muescas que tengo en el revólver. Tengo unas pocas. Todo el caso Mercasevilla, el caso ERE, y ahora voy a por él. A por él. A partir de hoy no tengo otra obsesión en mi vida que acabar con Vox. No tengo otra. Y recuerda, soy muy bueno haciendo lo que hago. Soy muy bueno haciendo lo que hago. Como decíamos, ha sido el asesor de María Guardiola y es el CEO de una empresa que directamente después de que se publicase este audio por parte de OK Diario sacaba un comunicado a través de sus redes sociales donde daba por finalizada la relación profesional con María Guardiola de forma voluntaria. Dice que la publicación en algunos canales en un repugnante ejercicio de sostenibilidad, dicen, de un audio perteneciente a una conversación privada y estrictamente personal de su CEO, es lo que les ha llevado, lo explican a lo largo de este comunicado, que como no van a consentir que quienes quieren hacerle daño encuentren en su relación un motivo para atacarla y que por eso cesan las relaciones de forma voluntaria. Francas. No sé, yo no sabía que era él porque no le ponía cara, pero claro, es un tertuliano habitual de muchos la Sexta, medios, sí. No, fundamentalmente de uno, fundamentalmente de la Sexta, que es donde más lo he visto yo, donde bueno, está por ahí medio diciendo cosas. No sé, es bastante infumable el tema este, pero bueno, vamos a suponer que la otra por influencia de este dice, hombre, se supone que un político tiene autonomía, ¿no? Si tienes un señor en comunicación que tiene la cabeza un poco mal amueblada y dice cosas y prima el odio o prima el ir contra al raciocinio, tú se supone que estás por encima de esto y simplemente buscas un asesor distinto. Ella sabrá. Antes de darle la palabra a Terol, hay una cosa que me gustaría puntualizar porque muchos estarán preguntando de a qué se refiere esta persona cuando en el audio dice que Santiago Abascal les ha amenazado a su padre y él. Bueno, pues desde esta casa no hemos podido confirmar tales amenazas, pero se habría referido a que Abascal habría atacado a su padre, a Santiago Martínez Vares García, que fue magistrado del Tribunal Constitucional del Supremo hasta diciembre del año 2022, y a su hijo, que es José Luis Martínez Vares, que es periodista que trabaja en una agencia de comunicación política de la que es CEO precisamente su padre. Terol.
Bueno, yo dos cuestiones, y tampoco seamos hipócritas en esto porque es absolutamente cierto. Es una conversación privada. En una conversación privada, aguantar el escrutinio público, una llamada telefónica, sobre todo como somos los españoles. El otro día Villacís, que yo no coincido con ella prácticamente nada, pero esto es verdad, los políticos somos los únicos que nos decimos, hablamos mejor de nosotros detrás que delante. Bueno, esto en conversaciones telefónicas no es tan así. Grabar una conversación específica de un señor con un tercero, que no sé quién es el interlocutor, violar esa relación honesta y sincera, donde puede ser que le pilles en un mal momento, puede ser que sea un mal día, puede ser que su padre se le haya quejado amargamente del ataque que le ha hecho un partido político, se saquen de contexto y a lo mejor, yo no lo conozco personalmente o no recuerdo conocerlo personalmente, pero que una buena persona se le pueda sacar una conversación completamente de contexto. Dicho esto, publicadas y vistas así son durísimas. Y desde luego yo creo que aplaudo su decisión de decir, mire, para que esto no afecte a la independencia de María Guardiola, fantástica candidata, lo pone en su carta, fantástica candidata, preparada, le deseo lo mejor en su vida profesional y política, pues me aparto. A mí me parece que ha sido honesto, primero, honesto en dar un paso atrás para no perjudicar. Y, hombre, habría que preguntar quién ha sido quien publica una conversación privada de porque eso habla muy mal de quien estuviera al otro lado. Desconozco quién era el otro personaje. A lo mejor, Alba, tú nos lo puedes decir. Y dicho esto, evidentemente un candidato, un presidente, tiene asesores. A veces esos asesores influyen sobre tu posición. Y si a todo esto puede ayudar a rebajar tensión que una persona que tiene esa postura en una conversación privada de un paso a un lado, pues hoy hay que aplaudirlo, ¿no? A ver, yo sí, a mí estoy completamente de acuerdo con lo que dices, que tergiversar una conversación y además eso, aparte que es ilegal, no sé de dónde habrá salido, pero que sí, pero yo creo que no está todo en esa conversación. Yo creo que aquí al final lo que ha ocurrido es, tenemos que aceptar que a veces en política pues hay lugares o sitios en los que ocurren cosas, ¿no? Y yo creo que es un traspiés, que es un pequeño traspiés del Partido Popular, por una razón. Yo no le echaría toda la culpa a la señora Guardiola por una simple razón, y es que Feijóo no dio y quiso además voluntariamente no dar unas instrucciones fehacientes y claras a todas las autonomías para que hicieran una cosa u otra. Es decir, que ya había una de estas de dejar libertad. El problema con la libertad es que algunos pueden hacerlo mal, como yo creo que Guardiola no ha actuado por el momento como debería en esa línea de apoyo Partido Popular-Vox para poder echar al sanchismo, y se ha equivocado, y eso ha habido que corregirlo. El propio Feijóo le ha corregido la ha corregido a Guardiola, ¿no? Claramente y públicamente. O sea que yo creo que ahí hay un error que se podía haber evitado, y yo creo que también si Feijóo no hubiera mostrado su cara más autonómica en el sentido de libertad de las autonomías, si hubiera mostrado una cara un poco más nacional en lo que son las directivas a dar, pues quizá no habríamos tenido este problema. Pero bueno, eso entra dentro de toda la política de lo que el Partido Popular pretende hacer en estas elecciones o no, y no nos podemos meter con ello. Pero las cosas claras, ¿no? Si hay una visión nacional, y yo creo que el Partido Popular tiene una visión nacional de soberanía de España, pues entonces demos unas directivas claras. No veo que hubiera complicado el dar unas directivas claras a nivel autonómico. A ver, yo creo que hay que separar, siendo muy rápido. Me dicen que es una nota de voz que la envía a otra persona y que esta otra persona la hace público, porque al mandársela a él se la puede hacer público sin ningún problema dentro de la legalidad. Supongo que van así los sitios, no sé. El contenido simplemente es infumable. Legal, si yo inmoral, absolutamente. Absoluto. Si yo lo que declaro es que mi vida va a consistir en hundir a otro, pues hombre, es una vida muy triste como mínimo, ¿eh? Sí. Y si el otro y lo que quiere hundir es un partido democrático, pues en fin, cada uno sabrá lo que piensa, pero es un ser peligroso, ¿eh? Sí. Si también es verdad que muchas veces cobra dedicar su vida a eso. Muchísima importancia, sobre todo porque al final aquí se ha comentado, y creo que alguno de los tertulianos que ha pasado en los últimos días decía que María Guardiola estaba muy influenciada por su asesor y que había tenido muchísimo peso en todas las decisiones que se habrían tomado en las últimas semanas de cara a estas negociaciones. En fin, nos vamos rápido con María en Vallejo, porque hay preocupación, alerta en Reino Unido después de toda la moda trans. Niños que dicen ser gatos, Marien. Qué bonito.
Así es, Alba. En Reino Unido está creciendo la alarma social, la preocupación por un caso relacionado con los niños, y este llama bastante la atención porque tenemos que hablar de los furry. Puede que con esta palabra no sepa muy bien a lo que me estoy refiriendo, pero los furry son niños que no se sienten identificados como tal, sino que se sienten identificados como gatos, únicamente como gatos. Estos niños se identifican como felinos, se disfrazan como ellos y exigen ser tratados como tales. Tanto es así que en los colegios esta preocupación crece porque dicen los profesores que los niños han dejado de hablar normal y lo único que hacen es maullar. Además, estos profesores se quejan de que no les pueden llamar la atención porque son señalados como si les estuvieran discriminando. Estamos ante una tendencia que parece que va al alza y algunos expertos señalan directamente y culpabilizan a las redes sociales. Gracias, Marín. ¿A dónde vamos a llegar? Tenemos lo que se cría, lo que ¿cómo se dice esta frase? Que no cría cuervos. Lo que hemos construido. No, que se recoge lo que se cría. Lo que se siembra. O sea, que, pues nada, y hombre, si se creen gatos es un problema relativo. Lo peor sería que se crearan otras cosas. Sí, pero después llegará el hecho de me siento mesa. Pues nada, los padres sabrán dónde han metido a sus niños, los profesores sabrán lo que les han enseñado y los padres sabrán lo que decía Julio. O sea, si tú le vas a un niño a un colegio y empiezas a ver cosas de estas raras que como mínimo rompen el sentido común. Sí, pero cuando no tengas colegios con una... Pues en casa, chica, ¿y qué vas a...? Tienes que decidir si prefieres que tu hijo sea imbécil o no tenga título. No, casi dan ganas de formarlo. El momento que hay que decir. O sea, en España plano. cada día hay más gente que hace ¿cómo se llama esto? La educación en casa. Homeschool, ¿no? Sí, debe ser homeschool. Que en teoría no se puede hacer, pero en la práctica hay 20.000 maneras Creo de que hacerlo. se puede hacer con muchas condiciones. Sí. No, en España se puede hacer, pero tienes que... Yo sé cómo lo están haciendo, muy complicado. que es lo que están haciendo es matricularlos en unos colegios que aceptan eso y ya está. Pero en fin, cada uno que sepa cómo funciona esto. Pero claro, tú tienes que preferir, si te van a destrozar al hijo, ¿qué prefieres? ¿Que te lo destrocen y que tenga un futuro, o que no te lo destrocen y no tenga tanto futuro? Pues cada uno sabrá. De la misma manera que yo sé que con la trata de blancas y vendiendo droga no estaría aquí pringado ahora, estaría viviendo como un marajá. ¿Me ha apuntado aquello? Pues no me ha apuntado aquello. En nuestra época éramos el Capitán Trueno que decida. o Superman, ¿no? Y no traía más consecuencias. O sea, pero si hoy te dicen que puede ser cualquier cosa, niño, niña, mujer, o lo que quieras, pues los niños también se plantearán cualquier opción y están jugando a ser gatos. Pero yo creo que un poco como jugábamos a ser el Capitán Trueno. Antes hablábamos de redes sociales. Los vídeos más viralizados, más seguidos, con más likes, son los vídeos de perritos y de gatitos. Todos. No, de verdad. Lo podéis comprobar, ¿eh? Iros a Instagram, iros a Facebook, iros a TikTok. Sí, pero son los vídeos más virales. No, pero si me refiero a decir que hay auténtica admiración. Pero probablemente no de niños pequeños, porque claro, en algunos países les estamos dando más derechos a los gatitos y a los perritos que a los niñitos. No sé si me entienden. Entonces esto, claro, también tiene su historia. Hablando de gatitos, precisamente van a ver unas imágenes que se han hecho virales en las redes sociales. Bueno, más que un gatito. Lince ibérico, que ha sido visto por las calles de Boadilla del Monte, en las inmediaciones del Banco Santander, y bueno, se han hecho virales esta semana. Eso quiere decir que tenemos linces ibéricos. Pues muy bien, aplaudirá a todo el mundo con las orejas, ¿no? Oye, cuando se construyó la M501, acordaos lo de la caquita de lince, se hicieron investigaciones y no había un lince. Pues fíjate, ahora creo que están recogiendo el pelo para ver si es introducido, o sea, ¿de dónde viene? Para hacer una guía genética de dónde viene. ¿Se ha escapado de algún sitio? O sea, ¿no? Bueno, o estaba en un centro o lo han traído. Sí que es cierto que cuando yo fui a ver a la Comisión Europea para hablar de todo esto de la M501, te decían que aunque en la M501 y su entorno, que es ese, no había linces, ellos lo admitían, era un territorio donde se podía reintroducir por su propia orografía, por su temperatura, por su vegetación. Entonces, quiero decir que es posible que pueda vivir. Y el punto donde está el Banco Santander, lo que no recuerdan es que está ahí el Bosque Santander, que es gigantesco, es muy grande, y además con especies, pues estas son no son autóctonas, ¿no? Con árboles realmente singulares. ¿Sí? Otras imágenes sobre estas muy llamativas y escandalosas de cómo están nuestros agentes desprotegidos han tenido lugar este fin de semana en Badalona, en la noche de San Juan, cuando distintos agentes de la Guardia Urbana se dirigían a una discoteca en Badalona para intentar apaciguar una pelea de 20 personas de entre 20 y 30 años, y al final salieron los propios agentes agredidos, acabaron con lesiones, y dos de los implicados en esta agresión
han sido ya detenidos. Vamos a cambiar de asunto, nos vamos con Gabriel Serrano, con otro de esos casos, el caso Mediador, que ha estado bastante silenciado en las últimas semanas, pero que últimamente estamos teniendo más novedades. Gaby. Así es, Alba. Continúan saliendo a la luz informaciones sobre el caso Mediador. Las redes de la trama son muy amplias y la policía apunta a un empresario que visitó el Congreso y participó en las fiestas con prostitutas. Se trataría de Rafael Rodríguez, un empresario del sector de la seguridad. Al parecer, es uno de los que recorrió junto a Juan Bernardo Fuentes los pasillos de la Cámara Baja de las Cortes Generales y sus fiestas personales después, según la lista de empresarios salpicados por la trama. El medio de comunicación cuenta, debido a un oficio al que han tenido acceso, que la policía ha pedido a la juez que le cite para declarar, ya que lo considera necesario para la investigación. Los agentes habrían dado con su nombre debido a pruebas encontradas en el móvil de Navarro Tacoronte, conocido como el Mediador. Y la investigación señala que el conocido como Tito Berni ofrecía visitas y celebraba reuniones con empresarios que supuestamente habían pagado mordidas para que éste mediara con sus problemas y les favoreciese. Al mencionado Rafael Rodríguez, la policía le sitúa en el Congreso con los servicios de compañía y en alguna que otra comida celebrada en un restaurante de la capital. El plan que seguían era siempre el mismo, acorde a los agentes. Tenían un horario establecido para cada cosa. Otro nombre, Alba, que sale la última semana, y todo parece indicar que esto no va a quedar aquí. Gracias, Gaby. Seguiremos muy pendientes de lo que veamos conociendo en torno al Tito Berni. Ya nos acompaña en nuestra mesa Sandro Meco, que suponemos que esta noche en Dos Continentes hablaremos precisamente de Rusia. Buenas tardes. Bueno, ¿ha pasado algo, Alba? O, porque no sé, este fin de semana no sé si se ha ocurrido algo de lo que hay que hablar, ¿no? Algo normal y corriente. Unos tíos con uniforme que se han empeñado en moverse. Algo así, sí, que querían, no sé, darnos un fin de semana que fuera un pelín activo y ya está. Bien, ya conocen los hechos, nuestra compañera Marien Vallejo lo ha explicado de forma fantástica en esa pieza, pero nosotros vamos a hablar un pelín más de lo ocurrido y sobre todo centrándonos también en Estados Unidos, porque también hay asuntos que parecen hechos. Para empezar, el asunto de la CIA. ¿Sabía la CIA que Rusia iba a recibir este ataque por parte de la brigada de los Wagner? Pues parece ser que sí, que los espías de la CIA lo sabían desde mediados de junio, esta intención por parte de Prigozhin con respecto al ataque militar en Rusia. Y tenemos que conectar con otra noticia, una noticia de la semana pasada que decía lo siguiente, que el Pentágono había sufrido un error de cálculo a la hora de enviar el material a Ucrania militar y en el que había un exceso, de hecho lo contrario, un déficit de 6.000 millones de dólares, porque por si no lo saben, Estados Unidos envía el material y las armas a Ucrania no como si fuera una lista de la compra, es decir, no manda 3 tanques, 5 rifles, lo que sea, sino que manda un material que vale un precio en concreto. Bien, pues parece ser que se habían confundido en el cálculo y que les habían sobrado alrededor de 6.000 millones de dólares. Bueno, pues la sociedad estadounidense ha visto lo que ha ocurrido este fin de semana y como cuando parecía que el conflicto entre la brigada Wagner y el ministro de Defensa de Vladimir Putin iba a llegar a su eclosión, de alguna forma se detuvo. Entonces, siguiendo lo que han estado diciendo las redes, ha habido muchos ciudadanos estadounidenses que han querido conectar con la escena de la película Braveheart, en la que dos ejércitos que estaban a punto de chocar y de enfrentarse ante la mirada del rey de Inglaterra, cuando estaban a punto de hacerlo, se estrechaban las manos y se trataban como los mejores de los amigos. Todo esto bajo el pie de foto. Ahora los rusos son 6.000 millones de dólares más ricos. Interesante. A mí lo que me choca de que dices de la teoría esta de la CIA que estaba enterada y que Estados Unidos tal, porque la primera reacción de Biden y todo es de shock y de sorpresa. Puede ser un teatrillo. Pero en realidad no hubo un aprovechamiento por parte de Occidente de lo que estaba pasando durante esas horas. No veías no sé, declaraciones de Francia, de Alemania, de Estados Unidos en el que dijeran no, ya está bien, Putin, vamos a esto, como apoyándolo. Claro. Sabían que eso no iba a prosperar en cierto modo y por eso no lo sé si estaban tan metidos o realmente si ha sido más un movimiento de la inteligencia propia rusa jugando a decapitar
al cabecilla, ¿no? de un tema que no les gustaba desde hacía tiempo. No sé qué. Claro, no, pero sí que sorprende lo que estás diciendo, que al final es un movimiento que desde luego no se esperaba a nadie. Yo creo que todos actuamos con cierto asombro cuando nos levantamos viendo lo que había ocurrido, porque no parecía, de hecho, incluso el mejor momento. Estábamos esperando desde hace meses el supuesto contraataque ucraniano, un contraataque que de momento al menos está siendo mucho más contenido de lo que se esperaba por parte de las fuerzas rusas, y justo en este momento en el que el ejército ruso está deteniendo esta contraofensiva rusa, sucede esto. Sí, por eso que era muy raro. Era Entonces es la cuestión, pero bueno, sí. Lo que sí sabemos es el supuesto acuerdo al que han llegado tanto Vladimir Putin como Prigozhin en este caso. El líder de la brigada Wagner se va a marchar a Bielorrusia, será ahí donde viva a partir de ahora, y no sabemos exactamente qué es lo que va a ocurrir con la brigada. Todos aquellos soldados que no hayan participado en el movimiento pueden seguir luchando en Ucrania, pero eso sí, como parte de soldados del Ministerio de Defensa. Y a todo esto tenemos a Prigozhin en Bielorrusia. Todo después de que Putin le haya acusado sin ningún tipo de reparo de haber hecho traición. Bueno, pues hemos acudido a la hemeroteca y hace unos años Putin era preguntado sobre la virtud del perdón y nos contaba esto con respecto a si podía perdonar o no. ¿Crees en el perdón? Sí. Pero hay algunas cosas que no puedo perdonar. Por ejemplo, la traición. Claro, si yo fuera Prigozhin y hubiera visto este vídeo, muy tranquilo no estaría. Me voy a Bielorrusia o a otro Una sitio. pregunta, ¿es muy difícil pasar el polonio a Bielorrusia? Lo digo porque... Claro. Lo que sí es verdad que declaró Putin la semana pasada fue que había empezado ya a trasladar las armas nucleares y que terminaba en diciembre, y que en diciembre ya están todas trasladadas. La prueba de que ha pasado será el polonio, si afecta o no afecta, porque si este hombre vive es que no es lo que parece. Sandra, nos vemos esta noche en Dos Continentes. Nos quedan 20 segunditos que voy a aprovechar para recordarles, contarles lo que ha pasado este fin de semana en Grecia, donde la derecha de Mitsotakis ha hecho buenos pronósticos, se ha declarado como claro vencedor de estas elecciones al obtener una holgada mayoría absoluta con el 40,56% de los votos. Además, allí el sistema electoral premia con 50 escaños a la lista más votada. Mitsotakis y otros partidos más pequeños de derecha ahora se ve como la clara mayoría en el Parlamento. No tenemos tiempo para más. Gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos mañana a las 2 en punto en Dando Caña. Feliz lunes.